Félix Bolaños, el superministro de Pedro Sánchez, ha contactado con el comisario de Justicia de la Unión Europea para explicarle en qué consiste la ley de amnistía y avisando además de que es un asunto interno cuya proposición de ley no afecta en nada a los intereses y derechos de la Unión Europea. Es el primer paso del ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, el hombre fuerte del PSOE y de Moncloa, que acumula máximos poderes judicial, ejecutivo y legislativo. Curioso concepto el de la separación de poderes de Pedro Sánchez y de gestión, porque se consolida el gobierno más caro de la historia con más de 1000 asesores elegidos a dedo y más de 350 altos cargos a dedo también. Un inédito desembolso de 125 millones de euros según los datos del Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero, que dirá que unos millones arriba, unos millones abajo no son nada. En fin, Bolaños es el mismo que días antes de ser registrada en el Congreso le trasladó a Europa que esa norma era cosa de los grupos parlamentarios. Mueve ahora ficha para exigir que no se metan en sus asuntos. El letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, que fue alto cargo de Pedro Sánchez, avala que la ley de amnistía inicie su tramitación parlamentaria. Al mismo tiempo, Moncloa ha ordenado buscar vías legales para ilegalizar asociaciones policiales críticas con el gobierno y en las protestas de la calle de Ferraz se han detenido a periodistas y manifestantes que ejercen su derecho a la manifestación y a la información. Una intervención y politización extrema que obedece a la imperiosa necesidad de cumplir con las exigencias del separatismo y que ya han hecho suyas como cimientos de Moncloa. Inquietante sucesión de los acontecimientos. Si esto no empieza a convertirse en una dictadura, que baje Dios y lo vea. Muy buenos días, comenzamos el martes aquí en Dando Caña con muchos asuntos de los que hablar. Por supuesto, analizaremos y trataremos de desgranar cuál es el perfil de los nuevos ministros del gobierno de Pedro Sánchez, que esta misma mañana han prometido sus cargos ante su majestad Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Analizaremos también cómo terminó la noche de ayer con las protestas en Ferraz, donde se detuvo al periodista Vito Quiles, que nos consta que ya está en su domicilio después de haber pasado la noche en prisión. A lo largo de la mañana de hoy se sentará en esta mesa también Javier Negre, el director de EDATV, para que nos cuente cómo se vivió ayer esa detención de Vito Quiles, que con él ya suman 3 los periodistas que han sido detenidos en todas esas protestas frente a la sede del Partido Socialista en Ferraz. Analizaremos también cómo la cuestión de la ley de amnistía se está viendo no solo en nuestro país y cuáles son los trámites, sino también fuera, donde la prensa internacional carga duramente contra Pedro Sánchez. Así que quédense con nosotros a lo largo de estas próximas 2 horas. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Josep María Francas, muy buenos días. Pues muy buenos días, hoy es un día que vengo muy poco motivado, la verdad. ¿No has encontrado tu encaje todavía? No, eso cada día lo estoy perdiendo más, pero... ¿Y si ya has visto los medios de comunicación esta mañana ya entonces? Bueno, es que informativamente esta mañana me ha alegrado una noticia que me ha despertado, bueno, físicamente no, porque ya estaba de pie, pero me ha despertado la alegría, que es cuando han dicho a las 8, antes no lo había oído, que habían una persona en Málaga por el tema del atentado de Alejo, y poco después ya han aparecido que había 2 más en Granada, o no sé exactamente qué. Con lo cual, hombre, eso es alegrarse de que no esté parada la investigación y se mueva. Pero en el resto es que hay ahora mismo 2 temas. Los ministros, tema que a mí ya dije ayer, que como si quieren poner un mono, o sea, da absolutamente igual, porque creo que legislativamente no tiene ningún futuro este gobierno, no tendrá capacidad de legislar, no lo va a hacer. Y que aquí que el que manda es Sánchez como delegado vitalicio, bueno, vitalicio no, como delegado temporal de Puigdemont. Entonces el ejecutor, el brazo ejecutor, me preocupa relativamente poco, o sea, no es un tema que me motive. Y el otro gran tema es Milei, que no deja de ser cada vez más sorprendente, porque ahora ya, cuando bajaba las escaleras, ya las declaraciones en Radio Nacional 4 eran alucinantes, porque, claro, se trata de que es un tío, según las radios y las televisiones, que es, en fin, el populismo elevado a la máxima potencia y tal, lo cual pues podía ser incluso verdad. O sea, lo que está claro es que lo que es un libertario, eso no lo ha negado nunca. Pero claro, el argumento es, Argentina estaba mal, pero claro, con este señor estará peor. Dices, a ver, podríamos analizar un poco el tema de, es que igual no es que estuviera mal, es que estuviera
horrible, ¿no? Y con ese señor, la esperanza de los argentinos es que no puede ir a peor, porque, o sea, diríamos, el motivo por el cual ese señor sale, da igual. El problema es que sale este, y en vez del que había provocado el estado anterior. Entonces, es un tema intelectualmente bastante complicado de entender. Y por último, y muy rápido, esa noticia de que detuvieron un periodista, yo ayer no me enteré, pero sería importante que si el resto de periodistas no han sido detenidos, o bien mentalmente a base de que les pague a alguien, o bien físicamente estando en la cárcel, protestaran airadamente contra un gobierno que detiene periodistas. Porque al menos en los Forrenta, los que batallábamos contra la dictadura, eso no lo dejábamos pasar. Totalmente de acuerdo. Carlos Hernández, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Un gusto estar aquí. Comparto la reflexión anterior. Creo que hoy es un día triste después de haber visto el nombramiento de ministros ayer. Parece que ya no queda prácticamente ningún órgano del Estado por ser copado no ya por el gobierno, sino por el Partido Socialista, ¿no? Que controla el Ejecutivo, que controla el Legislativo también gracias a la nueva función que tiene el ministro Bolaños, y que también va a intentar controlar el judicial, que controla la calle, que controla la información, como hemos mencionado a partir de estas detenciones y de esta intento de domesticar y acabar de una vez por todas con una protesta legítima. Entonces, día triste, pero también parece que amanecíamos hoy con una posible esperanza, al menos, de conocer algo más sobre los autores del atentado contra Alejo Vidal Quadras, que desde luego no será porque la prensa de este país haya colaborado poniendo el tema encima de la mesa para que se haya esclarecido algo, porque nos hemos encontrado que la semana pasada se estaba hablando mucho más del huevazo que se había llevado un diputado del Partido Socialista que del tiro o de los tiros que se había llevado en plena calle en la cara un alto cargo político e institucional de la Unión Europea y de España. Entonces, bueno, confiando en que entre todas las noticias negativas que nos asolan estas semanas pueda haber un rayo de esperanza con la identificación de los que intentaron atentar que atentaron infructuosamente contra Alejo Vidal Quadras, y que sepamos más de cuál es la trama que está detrás de ese hecho. Miguel Robledo, muy buenos días. Hola, buenos días. Hace 500 años Santa Teresa acuñó una expresión que se ha repetido mucho, ¿no? Es que vienen tiempos recios. Con lo cual yo creo que vienen tiempos en los que no hay espacio para la tristeza, sino para la reciedumbre y olvidarnos de los aspavientos, ¿no? Pero con todo esto yo sigo impactado, o sea, como si hubieran dado un puñetazo en la boca del estómago, con la expresión que usó el otro día el presidente del gobierno, que sigo en estado de shock, cuando dijo que había que construir un muro para aislar a esa derecha, que deben ser los 11 millones que no le votaron, y daba dos opciones: construir el muro o darle salvoconducto. Salvoconducto en los años 30, pues tenía, sobre todo en el año 36, tenía dos connotaciones. Con lo cual, yo he querido avanzarme y sobre todo ahorrarle un coste, y creo que hay que empezar ya a construir el muro. Yo me tiro ya el primer ladrillo, porque creo que además este muro no es para que no entre él, no para que nos aísle a nosotros, sino que va a ser la mejor mecanismo de protección frente a un régimen que todos los síntomas que está dando son totalitarios. Habéis hablado hace un momento del periodista que ayer detuvieron en la calle Ferraz. Recordemos que es el tercero en menos de 7 días, y además con las historias rocambolescas. Hay una ventaja, que ahora como cualquiera tiene un teléfono y graba el vídeo, pues es como el chico este de lotería de la papelera del policía, que cogen al primero que encuentran, le saltan 3 secretas, lo acaban maniatando y lo llevan a la comisaría, ¿no? Donde seguimos teniendo el magnífico privilegio de ser el único gobierno de Occidente que tiene comunistas, que además en sus redes sociales no tienen ningún reparo, como ocurre con la ministra, que luego hablaremos, de infancia y juventud, todos al suelo, donde dice que Lenin y Chávez, vamos, estos son los 2 prohombres que hay que imitar, ¿no? Entonces, en este contexto, pues yo creo que hay que ahorrarle dinero a las arcas públicas, y ya vamos montando aquí un muro para cuando ellos intenten saltarnos, porque insisto, todos los movimientos están dentro del manual, que es desde el siglo XIX, de proceso revolucionario, que empiezan con el control de la justicia, bueno, empiezan con lo que estamos viendo, control de la justicia, control de los medios, y cada vez nos van controlando más, hasta que al final, pues nada, pues vayamos a trabajar, volvamos, y como os decía antes, y no te metas en líos.
Esto sí que no nos lo esperábamos en esta mañana, Miguel, pero sí que es cierto que al final lo que dices es que se están intrometiendo en todo. Isaac Parejo, muy buenos días, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Bueno, pues estoy mal. La verdad es que han hecho mella en mí los 18 días que llevo en Ferraz y al final han salido los virus a flote. Pero bueno, respecto a Sira Riego, que la mencionabas antes, lo que concretamente dijo era viva la clase obrera, viva las personas rebeldes que luchan, viva Lenin y viva Marx, ¿vale? Eso es lo que dijo la ministra de este ministerio, que me acabo de enterar de su existencia. No sabía que había un ministerio de juventud y de infancia. No sé a qué se dedicará. A lo mejor se dedica a proteger a los niños violados en los centros de protección que dependían de los gobiernos socialistas. No lo sabemos. Bueno, yo quería también hablar, imagino que lo habréis comentado, del periodista Vito Quiles, que fue detenido de forma selectiva, porque todo el mundo sabe que fue de forma selectiva y concreta. Vito no estaba haciendo nada, y están los vídeos, estaba simplemente en la acera. No sabemos exactamente qué es lo que hizo, pero según los vídeos lo agarraron entre unos cuantos policías, lo sacaron y se lo llevaron a un furgón y pasó toda la noche allí. Entonces, si vamos a empezar ya con detenciones selectivas, deteniendo a periodistas, ya el siguiente paso es hacer desaparecer a gente, ¿no? Como hacían en el chavismo, ya puestos en esta tesitura. El gobierno yo creo que no sabe, o va a la desesperada porque no sabe ya cómo acabar con las protestas de Ferraz. Entonces van probando distintas cosas. Ayer la nueva performance que hicieron fue impedir que la gente estuviera en la carretera porque no había un comunicado oficial. O sea, no sabíamos que después de 18 días protestando, de repente hacía falta un comunicado. A mí me gustaría que me enseñaran los 28 comunicados de los 28 días de la acampada de sol, en la que no se hizo nada, pero sin embargo ahí a nadie se le pidió un comunicado. Entonces, lo siguiente ha sido usar a Vito Quiles de chivo expiatorio, ¿no? Como una especie de aviso. Vamos a detener a un periodista para que veáis lo que os espera si seguís manifestando, si seguís protestando contra nosotros. Y ya pues lo siguiente será directamente la represión. En cuanto llegues a la calle te pegan 4 palos y ya no vuelves a aparecer por allí. Lo que buscan es directamente que la gente tenga miedo a acudir, como está efectivamente ocurriendo, que cada vez está yendo menos gente a la calle Ferraz. Pero creo que no les va a valer de nada. La gente va a seguir yendo, aunque sean 4 van a seguir yendo, y creo que van a tener que hacer algo más que gasearnos para que sigamos manifestándonos. Hablaremos de todo ello a lo largo de la mañana de hoy. Como les decía antes, tendremos bastante rato para analizar qué fue lo que sucedió ayer en frente de la sede del Partido Socialista con esa detención de Vito Quiles, y nos acompañará Javier Negre para explicarnos cómo ha pasado la noche, cuál es la situación en la que se encuentra ahora mismo y cuáles fueron los motivos para que ayer se produjese la detención de este periodista. Como saben, esta misma mañana se produce el traspaso de carteras ministeriales de unos ministros a otros. Esta misma mañana se ha producido también la promesa del cargo ante su majestad Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. 22 ministros, ya lo saben, de los que salen Miquel Iceta, y también toda huella de los de Podemos, Ione Belarra e Irene Montero, que se quedan fuera. Después de esta promesa en Palacio, se está produciendo los diferentes actos en los distintos ministerios con ese traspaso de las carteras. También uno de los que más estaría llamando la atención sería ese traspaso de Irene Montero a Ana Redondo al frente del Ministerio de Igualdad. En este nuevo Ejecutivo, como saben, sigue siendo demasiado amplio, con 22 ministerios, 4 vicepresidentes, Nadia Calviño, Yolanda Díaz, Teresa Rivera y también María Jesús Montero. Sobre todo destaca el nombre de Bolaños por asumir los 3 poderes al ocupar la cartera de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes. Pero también están llamando mucho la atención los nombramientos de los ministros de Sumar. Vamos a tratar de analizarlos y ver quién es cada uno. Arranca una nueva legislatura en la que estrenamos nuevo partido y además nuevos ministros. Con la llegada de Sumar a la Moncloa han aparecido caras nuevas, concretamente 5 que son las carteras que ocupan los de Yolanda Díaz. ¿Pero quiénes son realmente? La de Trabajo y Vicepresidente Segunda es ya bastante conocida entre los españoles, pero solo ella, hasta ahora.
Empezamos por el nuevo ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ecologista, antitaurino y con poca experiencia cultural. Y es que tras estudiar una carrera y un máster comenzó su andadura como asesor de Raúl Romeva. Su asesorado entró en prisión por delitos de rebelión, sedición y malversación por el referéndum, pero luego consiguió el indulto. Otro de los nombres es Pablo Bustinduy, un ministro que, por lo que se le conoce, es por ser uno de los fundadores de Podemos, un cargo que dejó a un lado tras la ruptura entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Y otro de sus grandes momentos fue el hecho de participar en las protestas del 15M. Y de Podemos pasamos a Más Madrid para encontrarnos con la más conocida, Mónica García. A su cargo como médico y madre, ahora hay que sumarle ministra de Sanidad. Es conocida por su activismo durante el 15M, pero sobre todo por su crítica incansable a Isabel Díaz Ayuso. Una crítica que no resultó porque los madrileños le dieron la espalda aquel 28 de mayo en unas elecciones históricas para la derecha. Otra ministra también desconocida pero bastante polémica es Sira Rego, que estrena además ministerio, el de Infancia y Juventud. Sus ideas y acciones dejan ya muy claro a lo que se enfrenta España y más en concreto a los padres. Rego votó en contra de condenar el internamiento de niños ucranianos en campos de concentración rusos. Critica a aquellos que consideran a Lenin como un genocida. Está en contra además de la separación de los baños por sexo y apuesta por censurar a Santiago Abascal por fascista. Con estos 5 perfiles más los socialistas, se esperan otros 4 años bastante complicados para España. Pues ya lo ven. Vaya fiesta. Sí, sí. Hay un detalle que no es menor, pero que yo creo que a veces, bueno, es más anecdótico, pero no deja de tener su aquel, ¿no? Es decir, hay casi 12 ministerios que cambian la denominación. Y muchas veces, es decir, los ministerios, las funciones son las mismas. O sea, defensa es defensa, trabajo es trabajo, tal. Pero que a veces, no sé si os habéis fijado, que a veces que se cambia la denominación, significa que toda la papelería anterior se tira, que todos los carteles, toda la señalética, que es un pastizal, se tira y hay que cambiarla, que todas las carteras de los ministros de la marroquinería Tarín, 900 euros aproximadamente por maletín, significa que en este cambio ya detrás tenemos casi 10.000 euros de maletines, sin contar que luego los secretarios de Estado, como también cambian la denominación porque les ponen un apellido, nuevos gastos. Empiezas a sumar todos esos gastos y tienes una fiesta que se une a otro gasto, que no es menor, que es el de los cuadros. Porque es que los cuadros, claro, aquí todo el que ha sido ministro se hace un cuadro, que van desde los 12.000 hasta, por ejemplo, el de Bono, cuando fue presidente de las Cortes, que costó 82.000 euros. Vas al Ministerio de Trabajo y es casi de risa. No caben ya en los pasillos, porque es un ministerio que ha tenido muchos cambios. Es decir, empiezas a sumar y esto se dispara. Y un tercer detalle, no hay 22 ministerios, hay 23 ministerios. Porque justicia sigue existiendo, lo único es que el mismo jefe de negociado, el mismo ministro, atiende también a justicia. Significa que no estamos más que ahorrando el sueldo de un ministro 23. Secretario de Estado, estructura, tal, se mantiene. Añado una cuarta problema, seguir los presupuestos. Claro. Cada vez que hacen un cambio de estos, o cambian secretarías, o cambian direcciones generales, se hace para que no haya quien se aclare con los presupuestos. Porque buscas para comparar el año anterior, y como no son en el mismo ministerio, en la misma partida, tienen numeración distinta, y te vuelve chino, que me ha pasado a mí eso. Y el último detalle, la escorrentía que se produce cuando te cesan, porque Irene Montero durante 2 años sigue ganando el 80%, ¿no? Por no concurrencia, 60 y tantos mil euros, pero es que PAN, su secretaria de Estado, que ganaba más, la vamos a estar manteniendo con 84.000, 82.000, 83.000 euros durante 2 años. Es decir, claro, cuando tienes 22, son 22 que cuando cesen, traca. O sea, que es una parte anecdótica, pero no tan anecdótica cuando acabas sumando y diciendo, joder, macho, las bromitas ya con gaseosa, ¿no? Isaac. Bueno, yo creo que el fichaje estrella aquí ha sido Mimema. Yo estoy muy contento porque nos hemos deshecho de Irene Montero y de la Zampabollos y nos han metido a Mimema. O sea, Mimema yo creo que nos va a dar grandes momentos y bueno, la han metido ahí simplemente para hacer la oposición a Ayuso. Me decías tú que eres el inventor del Mimema y esta misma mañana Mónica García difundía un vídeo a través de las redes sociales donde decía que esos que le llamaban Mema tenían que añadir una sílaba más a su nombre y así llamarla Mimema. Mimema, a mí me gusta más Mimema, es como más
más tierno, ¿no? No como ella, que tiene cara mustia. Pero le han metido simplemente para hacerle oposición a Ayuso. O sea, la han sacado de la Asamblea y ahora, a modo en el ámbito nacional, ya puede directamente hacer un discurso de confrontación sobre la sanidad pública tan desastrosa que tenemos en Madrid, ¿no? Que curiosamente es la mejor de España. ¿Qué competencias tiene un ministro de Sanidad en España? Eso te iba a decir. ¿Un hospital o dos, creo que en toda España? No, y además que bueno, las competencias son repartir el dinero entre las comunidades autónomas, comprar medicamentos y bueno, yo creo que prácticamente poco más. Le han dado un ministerio vacío de competencias, porque evidentemente es una inútil y no le puedes dar más poder que ese. El único poder que tiene es hacer oposición a Ayuso, ya está, desde el Congreso de los Diputados. Y respecto a la ministra de Infancia, que ya lo hemos comentado antes, bueno, yo creo que ya ha habido quejas por parte del gobierno de Israel de haber metido a esta señora antisemita en el gobierno, marxista, leninista. ¿Y qué más? ¿Qué van a decir? Marlaska sigue, ¿no? Todavía en el gobierno. O sea, no se le ha dado mucho bombo a esto de que Marlaska siga, que de hecho Podemos es una de las cosas que, fíjate, con la que yo estoy de acuerdo, que critica mucho y con bastante vehemencia que Marlaska siga en el gobierno. Pues igual eso le ha salvado. ¿El qué? Igual eso le ha salvado. ¿El qué le ha salvado? El que Podemos critica y entonces tienes un aguante... También. Para decir que hasta aquí hemos llegado. También puede ser. Y la ministra de Igualdad, bueno, ya veremos cómo es el recorrido, no sabemos mucho de ella, es bastante desconocida, pero en fin, es bastante imposible hacerlo peor que Irene Montero, así que igual no tenemos tan buenos momentos. Solo añadir un detallito de Sira. Odia la carne, porque además es licenciada en nutricionismo, y odia la tradición cristiana de las procesiones, porque además estos son declaraciones, no inventos, que son tuits suyos, donde lo ha puesto en repetidas ocasiones. Pues nada, nos van a dejar muchos momentos en el futuro. Carlos. Hay una cuestión paradójica, ¿no? Y es que gran parte de los nuevos ministros de Sumar tienen una vinculación con el 15M, que bueno, todos recordamos que es un movimiento que nacía en protesta de una situación concreta de la crisis económica y apostaba por políticas materiales de transformación, y sin embargo lo que tenemos cuando uno repasa los tuits o cuando uno repasa las intervenciones de estos nuevos nombres es muy poca mordiente, muy poca incomodidad en lo material, muy poca propuesta material de izquierda, sino mucho simbolismo de esta nueva izquierda que en verdad no plantea ninguna transformación en lo económico, ni ninguna transformación en lo social, y habría campo para ello. O sea, si Sara Rego es ministra de Juventud y España tiene la tasa de desempleo más alta de la juvenil de la OCDE, o una de las tasas más tardías de emancipación de los jóvenes del hogar parental, tendría muchas capacidades para poder hacer cosas. Sin embargo, lo que sabemos de ellos no es que hayan propuesto una medida que solucione o que alivie las preocupaciones materiales de la juventud en este caso, o en general de las clases medias y clases populares, y lo que tenemos es, conocemos a Sara Rego porque ha hecho declaraciones contra la carne, porque ha hecho declaraciones contra la Semana Santa, porque ha hecho declaraciones defendiendo a Lenin, porque ha hecho declaraciones defendiendo el bombardeo y ha negado incluso el secuestro y las violaciones en el ataque terrorista de Hamás del pasado 7 de octubre. Conocemos a Pablo Bustinduy porque fue a presentar sus respetos a Cuba cuando falleció el dictador Fidel Castro. Conocemos a Urtasun porque ha estado en el Parlamento Europeo sin separarse ni un milímetro de la línea de Podemos y de esta línea que en verdad compartía con la Comisión Europea de persecución del campo, persecución de la industria, es decir, al final persecución de los más vulnerables, ¿no? Entonces tenemos esta paradoja, que es que por una parte tenemos ministros que se denominan o se reconocen como comunistas, que sin embargo no tienen ninguna política social propia de una izquierda transformadora, y lo que son es políticas muy simbólicas de esta nueva izquierda woke, que lo que pretende es al final no cambiar la realidad material y destrozar todo lo que es pues esa realidad social de las tradiciones, de las costumbres de las clases populares, y que ya que es incapaz de transformar la realidad en términos económicos, simplemente vive de los símbolos, ¿no? Castro, Israel, Palestina, Lenin, porque son absolutamente inútiles hoy. Pepa Millán, en estos momentos atendiendo a preguntas de los periodistas en el Congreso de los Diputados después de asegurar que Vox no va a participar en los actos contra la violencia contra la mujer por la ley del solo sí es sí, y en estos momentos hablando sobre la ley de la amnistía. El Senado sea un dique de contención frente a este gobierno que está desmantelando nuestra nación, y si de verdad se creen lo que están diciendo tendrán que actuar en consecuencia, y nosotros lo que le pedimos al Partido Popular es que se centre en lo que está pasando ahora mismo en España, que es muy grave y que ellos tienen en su mano muchas posibilidades para tratar de frenarlo.
jueza debería analizar ese delito patológico. ¿Usted lo comparte? Hombre, pues mire, lo que vimos fue una intervención de absoluto mal gusto, pero lo más grave de todo es que en aquella intervención se dedicó a criminalizar a la oposición. Y que a partir de ahora cualquiera que nos opongamos, de los que nos opongamos a este golpe de Estado y a este plan por desmantelar España, somos tachados directamente de fascistas, de reaccionarios o de cualquier tipo de descalificativo. Yo no voy a entrar en eso, pero evidentemente tenemos un presidente que ha mentido para llegar al poder, que no hace tanto decía que la ley de amnistía no tenía cabida, que no iba a pactar con Bildu, que no iba a dejar que la gobernabilidad de España descansase en partidos separatistas, y ahora sostiene todo lo contrario, no por convencimiento ni porque lo crea así, sino por una única necesidad de mantenerse en el poder. Eso es lo que a nosotros verdaderamente nos preocupa, más allá de cualquier otra consideración. Gracias. Termina esa rueda de prensa de Pepa Millán, la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados. Hablábamos de este nuevo gobierno presidido por Pedro Sánchez y también uno de los nombres que se había rumoreado en los últimos días, que finalmente no ha salido a la palestra, que no se lleva una cartera, es Ximo Puig. Pero atención, porque su familia sí podría estar bien colocada. Publica hoy en su portada el diario El Debate cómo la mujer del que fuera presidente de la Generalitat Valenciana se postula como viceministra de Justicia con Bolaños. ¿Esto qué significa? Pues según este digital, Gabriela Bravo, la que fuera consejera de Justicia del Gobierno valenciano, estaría sonando como número 2 del Ministerio durante la próxima legislatura. Otro de los nombres que pensábamos que se iba a salir de la bancada azul era el de Fernando Grande Marlaska, que, como bien decíamos en esta mesa, parece que continúa después de todas las polémicas que acumulan su currículum. Bueno, si hay... Fernando Grande Marlaska repite cartera en esta nueva legislatura. El Ministerio del Interior va a seguir comandado por él, a pesar de haber protagonizado varias polémicas durante su cargo. La última hace 2 semanas, cuando varios manifestantes se encontraban en la sede del PSOE en Madrid. La Policía Nacional utilizó gas lacrimógeno para disolver a los ciudadanos allí presentes que estaban protestando contra los pactos de Pedro Sánchez con los separatistas y la ley de amnistía. Este año también el Ministerio del Interior ha completado el acercamiento de todos los presos de ETA al País Vasco y Navarra, poniendo fin 5 años después a la dispersión de etarras por cárceles de España. A principios de año en Algeciras, un sacristán fue asesinado y un sacerdote fue herido en un ataque terrorista. El asesino portaba un machete y tras su detención, Interior afirmó que lo estaba intentando expulsar de España sin éxito, pero parece que ocurrió todo lo contrario. Marlaska había documentado al yihadista asesino. En 2022 ocurrió la tragedia de Melilla. Se produjo un intento masivo para saltar la valla por parte de más de 2.000 subsaharianos. Los informes hablan de 23 muertos y, en cambio, Amnistía Internacional cifra en 37 los fallecidos, y uno de ellos en suelo español. Marlaska negó rotundamente que eso ocurriera. Defendió la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y afirmó que él no tenía que asumir ninguna responsabilidad. Marlaska también fue señalado por el bulo del culo, donde un joven homosexual denunció falsamente que había sido atacado por un grupo de encapuchados y con un cuchillo le habían grabado la palabra maricón en el glúteo. El ministro alimentó políticamente la falsa agresión homófoba. Cuando se conoció la verdad, le restó importancia. La Asociación Unificada de Guardias Civiles, al conocer que Interior no ha cambiado de ministro, demanda cambios urgentes en la institución, afirmando que Marlaska no ha estado a la altura de las circunstancias en la última legislatura. El sindicato policial Jupol también se ha pronunciado. Pide a Marlaska un cambio de rumbo y actitud en su segunda legislatura al frente del Ministerio del Interior. Estas son algunas de las polémicas de Grande Marlaska. A pesar de protagonizarlas, sigue al frente del Ministerio. Bueno, estos son los hechos y después de ver todo lo que ha hecho Fernando Grande Marlaska al frente de la cartera del Interior, cabe preguntarse cuál es el motivo por el que continúe dentro del Gobierno. No sé si consideráis en la mesa que es una especie de respaldo después de las últimas protestas que hemos visto en Ferraz y Sac. Bueno, se han olvidado muchas cosas más que ha hecho Marlaska, como el cese de Pérez de los Cobos por no querer ser corrupto. Creo que ya fue readmitido. También cuando justificó la violencia hacia los miembros de Ciudadanos en el orgullo gay del 2019, diciendo que, bueno, que toda acción tenía una consecuencia y que básicamente se merecían los escupitajos y las pedradas que recibió la gente allí. Y respecto a Jupol, que está muy indignado con la actitud de Marlaska, bueno, pues el otro día estuvieron defendiendo las
las acciones policiales de Ferraz con esos gaseamientos y esas persecuciones indiscriminadas, a mí incluido, que me tocó correr delante de la policía cuando yo estaba emitiendo tranquilamente como un periodista más, y bueno, esas detenciones ilegales a periodistas del Mundo, del Español o a Vito Quiles. Entonces, yo lo que le digo a estos sindicatos de la policía, Jupoa, Jusapol, no sé cuántos hay, que yo no sé para qué quieren 50, 60 sindicatos, al final todos acaban diciendo lo mismo, todos están defendiendo las actuaciones policiales, independientemente de que diga uno que reciben órdenes o reciben órdenes de este o del otro, al final todos están defendiendo que se esté ejerciendo la brutalidad policial en Ferraz. Lo que está ocurriendo en Ferraz es un escándalo porque yo no quiero responsabilizar solo a Ferraz, a Marlaska, que Marlaska por supuesto es uno de los mayores responsables de lo que está ocurriendo, el delegado de gobierno también, pero también los policías. O sea, los policías no hay que quitarles ningún tipo de responsabilidad de lo que están haciendo, porque muchas de las cosas que están ocurriendo vienen de iniciativa propia de los policías. Yo no sé si habéis visto un vídeo en el que aparecen 4 chicos bien vestidos que están simplemente en la acera mirando a un furgón policial, de repente se da la vuelta un policía y les rocía con un gas pimienta y los deja ciegos. O sea, ¿eso tenía la policía un pinganillo aquí diciéndole en Marlaska que actuaran contra estos chavales? O cuando se ponen a lanzar pelotas de goma al aire delante de 3 chicas en un portal, estaba Marlaska al otro lado del pinganillo diciéndoles que hicieran eso. Entonces, bueno, no hay que despojar tampoco de responsabilidad a los agentes de policía, aunque, repito, la última responsabilidad la tiene el ministro más infame y nauseabundo que hemos tenido en la historia de España, que es el ministro Grande Marlaska. Acuérdate que los débiles de carácter suelen ser más papistas que el Papa. ¿Perdón? Que los débiles de carácter, o los que necesitan comer y no tienen de qué, suelen ser más papistas que el Papa. Lo digo por lo de Marlaska, evidentemente no da las órdenes a cada policía, simplemente ellos saben perfectamente, para hacer méritos, que se espera no de Marlaska, sino de la cúpula previa a Marlaska, de la cúpula que se quiere hacer. Es lo mismo que los periodistas, o sea, no es que esté el jefe de comunicación de Moncloa hablando con ellos diariamente y en cada momento, sino que saben perfectamente dónde está el futuro, dónde está el no futuro. Entonces, es así de simple la vida. A ver, ¿por qué Marlaska continúa? Pues supongo porque le ha sido eficaz en lo que quería Pedro Sánchez. Lo que le va a pedir, supongo que espera que siga siendo eficaz. Quizá otro le pondría pegas, ese ya se ve que no le pone ninguna, en ningún tipo de planteamiento. Porque y que además, cesarle significaría admitir todo lo que se ha dicho de él y todo ese tiempo. Yo creo que le está igual. Y darle la razón a Podemos, sobre todo. Eso sería otro tema, o sea, el tema de Podemos. Pero las críticas a Pedro Sánchez, las críticas por cesar a un ministro, ¿no? Creo que le importan un cigoto, vamos, se le dan absolutamente igual. Lo que le debe interesar es las fichas que deben mover en el puzzle de presiones que tiene en un lado y en otro, y en algunos casos asegurarse que el tío no le sale, tío barra tía, para que no se enfade nadie, no le sale rana. Y entonces hay unas cuantas y unos cuantos que se ha garantizado que no le salen rana, con lo cual, ¿para qué va a cambiar? Es que este nombramiento de ministros realmente son, yo me gusta llamarlos los premios Sánchez. O sea, no ha sido simplemente nombrar ministros por su valía, ha sido los premios Sánchez. Ha premiado a gente pues, que se ha dedicado a ser su palmero durante estos años. O a la familia de este, o simplemente a gente que ha perdido las elecciones y los ha recolocado otra vez. Ya está, o sea, el del 15M a Óscar Puente de ministro. O sea, es que vamos, es como poner a un indigente de la calle y ponerlo en un ministerio. Es que es lo mismo. De verdad, ¿de qué es ministro, por cierto? Óscar Puente, Transportes. De Transportes, claro. Con el chico iba con el jeep y sabe mucho de sostenible. A mí me ha encantado esta mañana, y es una mera anécdota a la que tampoco vamos a dedicar mucho tiempo, cuando estaban todos prometiendo el cargo y terminaban con mantener en secreto las deliberaciones del Consejo de Ministros, y a la mayoría se les olvidaba ministros y se iban y decían, y ministras, claro. Y todas, hasta incluso la ministra de Igualdad. En fin. Sí, de todos modos, lo más curioso es que de un ayuntamiento salgan 2 ministros. Sí. Que de la lista de un partido de un ayuntamiento, por importante que sea Valladolid, que no tengo duda que históricamente es de lo más importante del mundo, pero es muy chocante que de la lista del PSOE de Valladolid lleguen a salir que es curioso que el nombre ministro de Transporte, ¿no? Cuando su mayor escándalo fue conducir un pedazo de coche pagado por el ayuntamiento de... Algo de eso. Es el mal y acertarán. En fin, como saben, aquí en Dando Caña nos gusta lo mejor. Hemos sacado los platitos de jamón y ya a Isaac le han empezado los ojos a hacer chiribitas y francas, ya es que los había visto antes.
Tenemos aquí jamón de Navarretinto de bellota 100% ibérico, mención exclusiva pata negra. Además de ser el mejor jamón, tiene muchas presentaciones que van desde 15 a 1500 gramos de jamón cortado, siempre a cuchillo. Como muestra, tenemos aquí esta caja clásica para un magnífico regalo de 1 kilo, o también este sobre que tengo aquí, que van a ver, que de 85 gramos, que es ideal para el regalo si su nuera acaba de ser mamá, o si, por ejemplo, le invitan a una cena, sobre todo ahora que estamos en el mes de diciembre. Navarretinto es un referente en el mundo del ibérico y le avalan además 3 proyectos de I+D+I. Todos los pertenecientes al Club de Amigos tienen un 10% de descuento. Así que visiten su web www.navarretintoibéricos.com o ese número de teléfono 91 625 0228. Pardo Stone Design es una empresa líder en manipulación de la piedra natural y cuenta con los sistemas operativos más avanzados del mercado y el conocimiento puramente artesanal. Aportan conceptos innovadores en el mundo de la decoración con piedra natural, realizando composiciones decorativas y proyectos de arquitectura e interiorismo. Pardo Stone Design. Descubra la artesanía en piedra y haga sus sueños realidad. Y si eres socio del Club de Amigos, tendrás un 5% de descuento. Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no? El jamón sí, de siempre, sí. José, ¿me lo envuelves? Hombre, Emilio Gutiérrez estaba. Venga, no me va a decir el chaval. ¿Se refiere a mí? ¿Qué haces aquí? Pues si cortabas el jamón. Perdonad, ¿me puedo hacer una foto? Sí, claro. Perfecta. Para mí que no se ha cortado. Como unas lascas de legado ibérico. Esta es de una Hanfluencer. El legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. Buen amigo Arturo, con mi agradecimiento. Un fuerte abrazo, José Mari. Arturo, eres como el hado madrino de todos nuestros sueños bonitos. La propina la pongo yo. Perdonad, ¿me puedo hacer una foto? Sí, claro. Perfecta. Para mí que no se ha cortado. Esta es de una Hanfluencer. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Viernes 1 de diciembre, os esperamos en Valencia, cena del Club de Amigos. No dejéis de venir porque lo vamos a pasar francamente bien. Ahí estaremos. Será en el restaurante La Marítima, en Velas y Vents, a las 9 de la noche. Va a ser una magnífica oportunidad para estar todos juntos y hablar de todo, absolutamente de todo. Así que reserva ya tu plaza en el Club de Amigos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 7 minutos de las 12:30 del mediodía, las 11:30 en Canarias, y como bien señalábamos al inicio de este programa, esta misma mañana nos levantábamos con esa noticia de 3 detenciones acerca de ese atentado que sufría el pasado 9 de noviembre Alejo Vidal Cuadras. Al parecer, uno de esos detenidos en Lanjarón habría sido uno de los encargados de preparar ese atentado y de contratar a los sicarios que llevaron a cabo el crimen. Por lo que nos señalan algunas fuentes, ha sido detenido este hombre y también su mujer de nacionalidad británica. También esta misma mañana veíamos en portada de OK Diario cómo las cámaras de seguridad estarían señalando que el autor material de ese disparo a Alejo Vidal Cuadras vendría de un hombre de nacionalidad
magrebí. En fin, esta es la última hora que tenemos acerca de esas detenciones que se han producido a lo largo de esta mañana, pero que según todas las fuentes de la investigación, ninguna de esas detenciones, entre ninguno de esos detenidos está el autor material de ese disparo. Lo que estamos viendo también en los últimos días es como los ataques a un determinado perfil de políticos o de personalidades relevantes y públicas se repiten. De hecho, ayer también conocíamos esas imágenes donde se producía otro intento de asesinato a un candidato del Partido Conservador en Países Bajos en vísperas de las elecciones. Políticos en Europa están recibiendo ataques, intentos de asesinato. Tienen dos cosas en común, la profesión y son conservadores. Hace más de un mes, el copresidente de Alternativa para Alemania, Tino Kruppaya, durante un mitin político en el estado de Baviera, recibió un pinchazo en el hombro con una jeringuilla antes de subir al escenario, lo que le provocó un gran malestar físico. Fue trasladado al hospital. El político alemán señaló a dos jóvenes como presuntos agresores. El día previo al ataque, Alice Weidel, también líder del partido, canceló un acto público por motivos de seguridad. Tanto ella como su familia tuvieron que ser trasladadas a un lugar seguro, debido a las amenazas que estaban recibiendo. Esto ocurrió unos días antes de las elecciones estatales de Baviera. Alejo Vidal Quadras, ex vicepresidente del Parlamento Europeo, recibió un disparo en la cara mientras iba por la céntrica calle madrileña de Núñez de Balboa. Los presuntos autores del intento de asesinato iban en una moto, pararon delante de Alejo y le dispararon a bocajarro. Posteriormente se dieron a la fuga. En Países Bajos, Thierry Baudet, candidato a la presidencia del Foro para la Democracia, se encontraba en una cafetería debido a que tenía una reunión con otros miembros del partido para preparar las elecciones. Un hombre le atacó con una botella, propinándole golpes en la cabeza. Le dieron en la nuca y en el borde de la sien, al lado del ojo. Fue hospitalizado junto a un miembro de su seguridad. Las elecciones son mañana. Esto está ocurriendo en Europa. Políticos conservadores están siendo atacados. Es gravísimo lo que está sucediendo sin duda en Europa, y acerca de la investigación de Alejo Vidal Quadras hay fuentes de la investigación que estarían también asegurando que la vía iraní se ha rechazado y que ahora se están centrando en que pueda estar detrás la mano marroquí. A mí lo que me da un poco de tristeza, sobre todo este fin de semana leyendo algunos medios, es cierta frivolización con el tema de Alejo, ¿no? Es decir, aquí lo que tenemos es un intento de asesinato que se ha frustrado por un error del que dispara. Si no, tendríamos un cadáver que además con un parlamento que se gira todo un grupo parlamentario a apoyar a un diputado que le han tirado un huevo mientras desayunaba, pero que no hay ni una sola referencia, quitando la que hizo, creo que fue Vox y no sé si hay alguien más, a un señor que está compareciendo, podía haber muerto perfectamente. A mí esa parte de frivolización me cuesta mucho entenderla. Y luego me cuesta mucho entender, es decir, la poca profundidad, no de la policía, que yo confío absolutamente que al final encontraremos la pista, pero sea Irán, sea Venezuela, sea quien sea, lo que está claro es que no parece un atentado ni de odio de un musulmán que pasaba por la calle, ni de un loco que estaba apostado ahí, sino que alguien está detrás, y eso es lo que es gravísimo, porque eso nos conecta con la intervención, por ejemplo, de los servicios rusos en las elecciones catalanas, en el referéndum del Brexit de Gran Bretaña. Es decir, que está habiendo aquí un run que parece como si no fuera con nosotros. Añadiéndole además un tema más, diríamos, no sé si una cuota de venganza, porque no parece que Alejo estuviera en activo en casi nada ahora mismo, con lo cual es muy difícil que sea una cosa que le haya pasado hoy y ahora. De hecho, él intuye que es un tema que vendría de hace años, de hace por lo menos 10 años, ¿no? Con lo cual, claro, tiene todavía un sentido más raro, ¿no? Yo lo primero que pensé cuando el atentado, antes de que él dijera lo de Irán, yo pensé en Venezuela. Pensé en Venezuela. Él tiene muchísima relación con el director creo que es del Universal, con exiliados que están aquí venezolanos. Yo pensé inmediatamente en alguien que había decir, oiga, todos pensamos lo mismo. Pues a mí ni se me ocurrió. Y el modus operandi, ¿eh? Venezuela ni se me ocurrió. Y aquí yo recuerdo cómo ese día se nos puso a parir a muchos de los que dudamos de esa versión iraní, que no se creía nadie, que era imposible. Pero como la dijo él... Claro, como la dijo él, pero es que al final yo creo que se lo dije a algún tertuliano de aquí, que yo pensaba que conociendo a Alejo Vidal Quadras quizás dijo eso en ese momento para intentar apaciguar y que no se provocaran más disturbios de los que iban a pasar. No creo que lance un dardo
a Irán. Pero es que no creo yo que Vidal Quadras lo primero que se le pasara por la cabeza fuera que le habían intentado hacer un atentado los iraníes, después de un político retirado que ya hace 10 años que no tiene... ¿Eso nos lo contará él? Ya, pero bueno... Ya sí, hemos pero, visto, ya... pero el día era significativo, estábamos Claro. en pleno... Las todo... connotaciones es catalán. Es decir, que coinciden muchas cosas. Es indefenso, o sea, no es una persona de 40 años que se puede revolver más. Es decir, no tiene ningún tipo de seguridad. Yo lo primero que pensé es eso, que Vidal Quadras pues, intentó en su mente decir algo por el estilo, algo en ese sentido, para evitar una confrontación y disturbios esa misma noche. O sea, yo creo que Alejo sabía perfectamente lo que se iba a pensar en cuanto la prensa, en cuanto saliera a la luz que le habían pegado un tiro por la calle. Yo quiero pensar eso. Entonces, claro, esto también lo dijo Eduardo Inda el día que entró en directo aquí en Dando Caña. Dijo que era prácticamente imposible, que le parecía rarísimo que un político que ya no estaba en activo, que estaba retirado, de repente sufriera un atentado por parte de Irán. Entonces yo creo que... Espero que sepamos realmente lo que ha pasado. Es bastante definitorio de la situación que las cámaras de seguridad hayan captado a un magrebí, que los detenidos sean de nacionalidad española. Y bueno, pues ya parece que se ha descartado o se está descartando la vía iraní, la cual no nos creímos algunos desde el principio. De hecho, es precisamente Teresa Gómez en OK Diario, que es la responsable de Tribunales del Digital de Eduardo Inda, la otra periodista que no he visto más medios que estén apuntando a ello, que señala también que fuentes de la investigación le han contado a ella que también se está investigando esa vía marroquí. Carlos. Sí, yo quería decir que independientemente de quién esté detrás, que ojalá podamos saberlo pronto y ojalá se les pueda perseguir con todas las de la ley, esto está reflejando un problema más amplio, ¿no?, que es el que venía presentado en el vídeo, y es que no es casualidad quiénes son o cuál es la ideología de las personas que están recibiendo violencia política en diferentes países europeos en los últimos tiempos. En verdad yo diría que desde hace 20 años, ¿no?, porque todos podemos recordar el asesinato, el atentado contra Pim Fortuyn, el candidato que era crítico con la inmigración ilegal en Holanda y que fue asesinado también poco antes de una campaña electoral en la que tenía muy buenas perspectivas electorales. Lo hemos visto con los ataques que continuamente, por ejemplo, ha sufrido Vox, últimamente además con dos simulacros de atentado, ¿no?, en su sede en Barcelona. Lo hemos visto en diferentes lugares de Europa. Yo creo que esto responde a una realidad. Hablabas de frivolización. Es que la frivolización es la consecuencia de la deshumanización. Se ha deshumanizado a una parte del electorado y a sus representantes públicos. Se ha considerado que están fuera de lo legítimo, fuera de lo moral, fuera de lo aceptable. Han sido asediados con cordones sanitarios, con cordones mediáticos. Se ha diabolizado y se ha demonizado todo lo que una parte importante de la población piensa, siente o intuye. Y en el momento en el que tú deshumanizas y consideras que alguien está fuera de la comunidad política es cuando es posible que, independientemente de quién sea quien esté detrás de cada atentado o de cada ataque, es posible que gente considere que se puede extirpar a quien está fuera de la comunidad política. Eso es lo que es muy preocupante. Yo sumaría todo, pero también sumaría la civilización que tenemos ahora mismo. Es una civilización muy de lo absolutamente inmediato. De hecho, hoy todas las televisiones sí que sacaban el tema de Vidal Quadras. Y en cambio del huevo ya han desaparecido. Lo que pasa es que yo creo que ahí hay que jugar en que la noticia es lo inmediato y dos, la noticia que te interesa, diríamos, mantener para hacer méritos o esconder para hacer méritos también. Entonces, evidentemente, un diputado del PSOE que le han tirado esto o que le han llamado gordo, pues esto es una cosa que en plena amnistía, investidura y tal, tiene que llenar lo que sea y ya se encargarán los que se dedican a eso a llamar a todos para que llene mañana, tarde y noche. Y el otro no interesa un pimiento. Entonces, bueno, hoy los periodistas se han tirado la noticia de Alejo, veremos si dura mañana. Pero cierto instinto periodístico aún está. No creo que de Moncloa hayan dicho ayudar a eso ahora mismo. En fin, lo iremos viendo en los próximos días y les iremos también contando cualquier novedad que tengamos. Otro asunto, porque el Gobierno ha vetado la proposición de ley sobre el ELA que había planteado Vox. Conforme a la Constitución, el Gobierno tiene la potestad y puede vetar la tramitación parlamentaria de iniciativas legislativas que condicionen su partida presupuestaria, su política presupuestaria, ya sean gastos o ingresos. Este es el documento en el que se ve cómo Moncloa lo rechaza
esperanza porque asegura que, claro, al considerar o al aceptar esos cambios que propone el partido de Santiago Abascal supondría que habría nuevos sujetos que tendrían esa condición de personas con discapacidad y que, por tanto, teniendo en cuenta este número de potenciales beneficiarios con prestaciones por dependencia que están declarando el IRPF, representaría un coste de 38 millones de euros, a los que habría que añadir el coste de incluir a los pensionistas a los que se les reconoce ese mismo derecho. Es decir, que el Gobierno veta directamente esa proposición de ley sobre la ley ELA porque considera que es muy cara, 38 millones de euros frente a los 15.000 millones que se le han dado a Cataluña. No, hay que recordar que ha triplicado las subvenciones al cine, por ejemplo, que ahora les van a dar 135 millones anuales. Eso, por lo visto, es totalmente necesario en España. Si gobernar es priorizar gastos y que gobernar viene de una idea que tienes de fondo filosófica o política o lo que se quiera, aquí tenemos la idea que hay detrás de este gobierno, la idea de sociedad que quieren, que es que a los del ELA les den pomada. Pero, ¿y por qué la fijación con el ELA? Sí, es lo que no entiendo. Porque hay una proposición de ley sobre el tema. Es inaudito, ¿no? Es decir, porque hay una proposición de ley sobre el tema. Si el resto hay enfermedades que nadie ha hecho una proposición. Bueno, y porque se lo estarán guardando para que Mónica García pasado mañana salga y lo anuncie. 38 millones frente al presupuesto de un Ministerio de Infancia. Es que 38 millones, pero realmente 38 millones sería el coste de incluir a los pensionistas dentro de esa ley ELA. O sea, pero se supone que todo. Sí, bueno, la ley ELA en general, o sea, tiene un coste estimado de unos 110, 120 millones anuales. O sea, eso en términos estatales es una mierda. Es una mierda. Eso es totalmente asumible y además le salvas la vida a 3.000 personas que si no están a... 3.000 personas, es que son las que hay en España, no hay más. Hay 3.000 enfermos de ELA, no estamos hablando de un millón. Familias. Y 3.000 familias que implicaría una ayuda de unos 3.000 euros mensuales que sirve para pagar un cuidador que le impida irse directamente a la eutanasia. O sea, ¿por qué hacen esto? ¿Para justificar la ley de la eutanasia y que toda esta gente, en lugar de intentar sobrevivir, se vayan directamente a la muerte? Pues que lo digan claramente. También puede ayudar eso, sí. Sí, porque es que no le veo otra explicación de por qué no se aprueba una ley que ayudará a tantísima gente. Pero bueno, sí, 15.000 millones para los separatistas para comprar la presidencia. Como aquí se ha dicho, las posturas políticas están fundamentadas en posicionamientos filosóficos y aquí el que hay de fondo es que hay vidas que merecen ser vividas más y otras menos. Que no. Y sobre todo la propia merece ser vivida muy bien y la ajena merece que le den morcilla. Absolutamente. Esta es la filosofía fundamental. Con un gobierno que está continuamente haciendo alarde de estas frases tan rimbombantes, ¿no? El escudo social, la protección, y nos encontramos luego que cuando de verdad hay que proteger a quien lo necesita y a quien lo pasa mal, a quien tiene existencias muy vulnerables, a quien depende de verdad de tener dinero en su familia para poder salir adelante, porque si no lo tienes estás condenado a una existencia absolutamente miserable, ahí no hay dinero. Claro, esto sale la semana siguiente a la condonación de 15.000 millones de deuda de una de las regiones más ricas del Estado. Hay dinero para lo que interesa y nunca lo que interesa es el bien común y las personas más vulnerables. Y de la indemnización que se le acaba de conceder a Puigdemont de 7.000 euros al mes, o sea, que sería más del doble de lo que recibiría un enfermo de ELA. Y luego incluso ¿Y sus escoltas? ¿Y sus escoltas? ¿Pero ya están escoltas o no? ¿Se la han otorgado o no? El ministerio de Félix Bolaños, bueno, el propio Félix Bolaños dijo que en una radio catalana, no me acuerdo en cuál fue, que en cuanto recibieran esa solicitud se tramitaría. Por eso, pero no hay noticia. O sea, puede ser que lo tenga, pero no nos hayamos enterado. Pero no lo sido, sabremos. No Cuando se noticia. lo aprueben lo sabremos. Depende, sí. Pero Carlos. puede ser. Sí, no. Simplemente habrá que saber luego durante la legislatura cuántas partidas de 38 millones salen para huelgas de juguetes, que costó más de 100 millones la huelga de juguetes que hubo hace 2 años en el Ministerio de Consumo de Garzón, cuántas campañas hay para visibilizar la gordofobia, que también costará sus 38 millones, es decir, cuántas campañas para medir el impacto de género de una obra pública. ¿Cuántas campañas para gasto político y no para gasto público? Cuando se hace la distinción entre gasto político y gasto público es exactamente esto. Hay un gasto político que es redundante, que es innecesario, que es ideológico, que es incluso destructivo y que va contra los intereses de la comunidad. Y hay un gasto que va a proteger a la comunidad y ese gasto nunca interesa. Vemos cómo va menguando el gasto público social en lo importante y va creciendo el gasto político en lo innecesario y en lo destructivo. Sí, totalmente de acuerdo. Nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad muy rápida, que yo aquí os veo a todos muy delgados y como Ángela Rodríguez Pam quiere que estemos más gorditos todos, nos vamos a publicidad y disfrutamos de este jamón. 2 minutos y enseguida estamos de vuelta.
La muerte es parte de la vida y por eso Pardo-Stone Design quiere convertir y recordar lo que fuimos. Dejar huella en la memoria de los familiares y amigos. Son únicos y pioneros en lápidas personalizadas. Pardo-Stone Design. Si eres socio del Club de Amigos, tendrás un 10% de descuento. Cultivado en el regadío de Lodosa, Navarra, bajo la indicación geográfica protegida Espárrago de Navarra, este producto se ha convertido en la auténtica joya de la huerta de Conservas Perón. Seleccionan y clasifican los espárragos nada más haber sido recolectados. A continuación, se pelan mediante maquinaria o a mano y se cortan por el tallo con el fin de igualar su tamaño. Se escaldan mediante inmersión en agua caliente y tras un enfriado rápido se clasifican los espárragos de las mismas características y se pasa al envasado. Gracias a su blancura, su textura suave y su delicioso sabor, el espárrago de Conservas Perón se ha convertido en uno de los productos más valorados de toda la geografía nacional. Llame al 948 69 3401 o entre en su página web www.conservasperón.com. Conservas Perón, de la mata a la lata. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. Es más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato, muy importante para tu organismo. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, aptos para diabéticos, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos acercamos a la 1 en punto de la tarde y como siempre sobre esta hora, Gabriel Serrano con sus crónicas de Manicomio. Buenas tardes, ¿Qué Gabriel. tal, Alba? La verdad es que os veo bien acompañados por el jamón. ¿Es para la sección o ya está adelante? No. Por aquel lado ya no queda plato. Aquí nosotros no somos conscientes de que haya habido aquí ningún plato. Pero no te preocupes que cuando te vayas estaré muy pendiente de que no desaparezca el mío. Ah, vaya, creía que me ibas a decir que podía coger, pero bueno. Te daré. Si quieres me espero cuando acaben las crónicas. Vamos a meternos en materia porque es verdad que en diferentes puntos de Europa hay una grave crisis migratoria y vamos a centrarnos específicamente en Lampedusa, que durante todo este año pues se están rompiendo bastantes récords. Y vamos a ver las declaraciones de un joven que llegó a Italia. Acqua no buono, mangeria no buono, medicina no buono, big boss petrolio no buono, perché no pocket money, no pocket money. ¿Da cuánto tiempo? 3 meses. Sí, no pocket money, no buono. No voy a meter el motivo que le llevó a este joven a trasladarse de su país de origen a Italia, eso es otra cosa, pero es que además estamos viendo que exigen ya bastante tienen los italianos, ¿no?, como para estar pendiente uno a uno de todas las personas, de todos los inmigrantes que están llegando, porque en las últimas 24 horas ha habido un total de 1.087 inmigrantes que han llegado a la isla italiana y si hablamos en datos desde enero, por ejemplo, 150.000 inmigrantes y comparado con el año anterior fueron más de 93.000. Entonces estamos viendo cómo se está superando estos datos y esto va a ir a más. Aún quedan 2 meses de año y de cara al 2024 no sé qué va a ocurrir, pero esta situación está provocando que los propios ciudadanos de Lampedusa se estén quejando de la situación. Por ejemplo, hay muchos que tienen comercios, establecimientos que han cerrado porque las calles están ocupadas por estos inmigrantes. Como que les está costando vivir el día a día y salir de esta situación. El centro de acogida de Lampedusa es para 400 inmigrantes y estamos viendo ya los números de que día a día están llegando barcos desde Costa de Marfil, Túnez y diferentes puntos de África. Y a pesar de que von der Leyen estuvo ahí con Meloni hace unos meses, habló de unos planes, unos proyectos de identificación, repatriación, reparto, pero vamos, parece que es efímero, ¿no? Que ha pasado ya. O que no han hecho nada. Claro, que no ha hecho nada, que a lo mejor es la declaración, no ha ocurrido y seguimos con esto.
Madre mía, o sea, su majestad, su alteza, o sea, lo sentimos mucho por no ponerle hoteles ni grandes banquetes. En fin, no hace falta irse a Lampedusa. Aquí en Canarias ayer llegaron 200 directamente a las costas y no pasó nada. Hay oleadas en las que llegan hasta 1000 inmigrantes y tampoco pasa nada porque a los canarios se les tiene completamente olvidados, luego se les cogen en los aviones, se les monta y se les lleva a la península a repartirlos sin siquiera avisar a los alcaldes de cuántos inmigrantes entran, o se les mete en hoteles durante meses con pulserita de todo incluido, pero luego efectivamente no hay dinero para la ley ELA o para salvar a los enfermos de la ELA, que a mí me gustaría saber dónde podemos ver el gasto de lo que nos cuesta todos estos traslados, todos estos meses en los hoteles a gastos pagados, no sé, dónde podríamos ver eso, si Marlaska puede decirnos por qué traslada a los inmigrantes con nocturnidad, sin que nadie se entere, en vuelos pues eso, de noche y a repartirlos de forma completamente arbitraria entre las comunidades autónomas, para que luego, ¿qué va a pasar con ellos? Es que esa es la pregunta de siempre, ¿qué ocurrirá con ellos cuando salgan de esos centros, cuando no puedan volver a sus países porque no los pueden deportar? Acabarán en la calle, acabarán en la delincuencia, porque claro, los efectos de esta inmigración lo vamos a ver a medio y largo plazo. Cuando empiece la inseguridad en las calles, que ya la estamos sufriendo, pues será precisamente por esto, porque no se les devuelve directamente a su país en cuanto llega a las costas, porque hay que dividir, o sea, llevarlos a todos los centros posibles y repartirlos por toda España. En fin. De hecho, perdón, has hablado de las consecuencias que puede tener, de la inseguridad. No sé si el atentado que hubo en Niza en 2020, en Notre Dame, el joven que lo perpetró, que bueno, decapitó a una persona y mató a otras dos, ese vino por Lampedusa. Y hace un mes en Bruselas, cuando hubo el partido entre Bélgica y Suecia, que hubo un atentado también, ese tunecino hace años también llegó por Lampedusa. Entonces que estamos viendo que esas consecuencias, que no es solo la crisis migratoria, sino que es la crisis de inseguridad que está provocando y que se están colando terroristas. Ya, pero eso, diríamos, esa es la llamada segunda derivada. Pero para mí el problema está en la primera. Y la primera es la que decía Isaac. Si tú tienes la seguridad de viviendo o en cualquier sitio de África, de que si pisas Europa, ya sea por el Hierro, por Armería, por Lampedusa, por la tía mía, si consigues pisarlo, ya no te devuelven, ¿qué no vas a hacer para pisar suelo europeo? Pregunto. Yo creo que haría todo, porque es que ya está, porque la imagen que tienen de Europa no es precisamente la que tienen de África. La imagen que tienen de Europa basta ver cualquier informativo para ver cómo es Europa. Hay coches, autobuses, comida y que no son todo. idiotas, a ellos les llegan las imágenes de cómo están aquí. Y además que les llega del móvil del señor que ha pisado aquí, le llega la información de exactamente qué hay que hacer. A mí me comentó una vez una chica de esa, me dijo, el que yo sea inmigrante no quiere decir que sea idiota. Porque me estuvo explicando todos los derechos que tiene un inmigrante en España, cosa que no tenía ni puñetera idea. Además es que lo hacen de forma muy inteligente, siempre meten en las barcas que luego que primero las ONGs dejan cerca de la costa, siempre son muy inteligentes para dejar a una mujer embarazada, una sola, para que luego lleguen las cámaras y enfoquen a esa mujer. Llegan las pateras con 200 inmigrantes, mujeres y niños incluidos, cuando son todos jóvenes, hombres fuertes en edad militar, pero necesitan hacer ese tipo de propaganda para justificar esta invasión, porque no es una crisis migratoria. Esta gente no viene aquí buscando un mundo mejor, ni huyendo de guerra, ni huyendo del hambre, simplemente son ONGs que, repito, los dejan cerca de la costa, en balsas, para llegar y se les permite. Además que lo saben, los gobiernos lo saben y les dejan actuar. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia tienes para hoy? Pues agarraros, porque... Vienen curvas. Sí, vienen curvas. Y la protagonista de esta crónica se llama Cristina, ¿vale? Que es una rusa y tiene 26 años y tiene 22 hijos. La mayoría por gestación subrogada. Es madre de 22 pequeños y todos los niños que tiene, ahí vemos las imágenes cómo van apareciendo uno a uno, es entre 2 y 3 años. Evidentemente recurrió a la gestación subrogada, vive en Georgia, que sí que está permitido cuando la madre gestante tenga menos de 35 años y que haya tenido un hijo propio antes. Entonces estamos viendo que aquí por un capricho ella tenía antes otra pareja que tuvo un hijo, que es el mayor,
y luego pues se juntó con un magnate turco, millonario, y ya tenía un capricho, pues que era tener muchos hijos. Y ahora tiene 22, pero es que su intención es llegar a tener 100. Con el único propósito de batir un récord, ¿eh? Y que ese récord lo tiene una rusa, que es un récord Guinness, Valentina de nombre, que dio a luz a 69 niños. Estamos hablando del siglo ¿Dio a luz a 69 niños? Sí. Ella dio a luz a 69 niños. Claro, ella. De forma natural, ella. Pero estaba por gestación. Pues el récord 5 años embarazada. Mira, te voy a contar. Es con la mujer con más hijos de la historia. Tuvo 27 partos, esta rusa, de los cuales 16 nacieron mellizos, 7 trillizos y los otros 4 cuatrillizos. Es una fábrica de... O sea, asistida. Tiene una granja muy grande, imagino. No, pero de eso es fecundación asistida. ¿Cómo? Fecundación in vitro. No, esta es del siglo XVIII, Sí, esta sí, estuvo ella. ¿siglo XVIII? Sí, es del récord Guinness. Claro, pero esta que va a tener un récord de tener 100 hijos, pero no son 100 hijos suyos. Es muy raro esa frecuencia de multiparturienta, ¿eh? Sí, es real. Uno por año. Yo esa historia la conocía. Dobles y triples, claro. Bueno, claro, es que si tuvo cuatrillizos y trillizos... No, pero que lo raro es que una misma persona tenga mucho mellizo, mucho trillizo y mucho cuatrilizo. Eso es lo raro. Ya. O sea, debe tener algún tipo de enfermedad rara. A mí no me parece bien ni me parece mal. O sea, yo todo lo que sea traer niños al mundo, o sea, a mí que sean por gestación subrogada, o sea, de forma natural, a mí me parece correcto. O si aunque sea por un récord, al final son tus hijos y yo creo que los va a querer. O sea, no creo que simplemente los tenga para coleccionarlos. El problema es acordarte de los nombres. Bueno, o sea, va a ser un follón. Pues eso es a tener salvajadas es de las menos... Hombre, duras. yo le recomendaría antes adoptar algunos. También, o ir al psiquiatra probablemente. También, Y luego que aquí está saltando también, esto es como a la carta, ¿no? Digo, oye, me apetece ahora tener... Bueno, la carta es un poco peor. Es un paso un poco peor, ¿eh? Y bueno, pero uno quiere tener 100, ¿no? Pues vamos a la carta, que vayan saliendo hasta llegar por un récord Guinness personal. Su pareja es millonario, imagino que podrá atender a todos por igual, porque si no ya, pues imagínate. Pero ya no es solamente una atención material lo que requieren, también es una atención afectiva y es evidente. Por que supuesto. Con 70 hijos no puedes Eso es más complicado, sí. No puedes se las tendrán que dar entre ellos. Tiene 14 niñeras y lo que les paga al mes a cada una es una barbaridad. Como las de Irene Montero. Sí. Ahora estaría bien poner, cuando has dicho eso, el vídeo que sacamos el viernes de Pedro Sánchez aplaudiendo. Sí, todos a las los muñecas diputados hinchables. aplaudiendo con cara de muñecas hinchables, ¿no? En fin, Gaby, gracias por estas crónicas de Manicomio. Mañana nos traes Y me llevo jamón. más asuntos. Ahora lo peleamos. Vamos a ver cuáles son los cambios que se están produciendo, que se están gestando en la Unión Europea de cara al próximo 12 de diciembre. Modificaciones, cambios en las nomenclaturas, nuevas figuras, en fin, todo esto está en marcha. ¿Qué tiene ahora mismo entre manos la Unión Europea? Entre otras cosas, una reforma por la que tendría poder sobre cuestiones que hasta ahora eran competencia de los Estados miembros. Lo explicaba Jorge Buxade en El Gato al Agua. Si esta reforma de los tratados se aprueba, 65 materias donde ahora el Consejo tiene que adoptar sus acuerdos por unanimidad, es decir, tenemos que estar todos de acuerdo y si no avanzamos, 65 materias pasan a mayoría. Con lo cual, el juego de Alemania, Francia y unos cuantos países, automáticamente perdemos el control de esto. Los cambios suponen una reforma radical que lleva a la Unión a convertirse en una especie de superestado, dicen desde Vox, centralizado en Bruselas. Para ello se crean dos competencias exclusivas, medio ambiente y diversidad por un lado y negociaciones sobre el cambio climático por el otro. Lo de la ley de la restauración de la naturaleza, eso va a ser una broma con lo que puede suceder si eso sale adelante. Algunas competencias que hasta ahora eran de cada país pasan a ser compartidas. Primero, la salud pública, que incluye el aborto, o la infraestructura de transporte transfronterizo, política exterior o defensa. Hasta ahora, la política de asilo, entre otras cosas, ha sido una política común, pero cada estado era el encargado de proteger sus propias fronteras. Esto se acabaría con esta reforma. También pasarían a ser competencias compartidas la protección civil, la industria o la educación. Y además, según el informe, el euro se convertiría en la moneda única y obligatoria dentro de las fronteras de la Unión. Pero la nomenclatura también sería clave. La Comisión pasaría a llamarse el Ejecutivo, los comisarios secretarios, y también se crearía la figura del presidente de la Unión Europea, que hasta ahora era el presidente de la Comisión.
El Parlamento pasaría a ser quien propone al candidato para presidir la Unión y este, a su vez, nombraría, según sus preferencias políticas, a sus 15 comisarios, ahora secretarios. Ya no habría uno por estado. Ese mismo Parlamento también tendría derecho de iniciativa legislativa. De este modo, se iría directamente a los pilares sobre los que se ha sostenido la Unión Europea hasta ahora. Todo ello se debatirá el próximo 12 de diciembre. En fin, en la Unión Europea también se está mirando la ley de la amnistía, aunque no como debería, con lupa. Al mismo tiempo, a través de los grupos de WhatsApp se está haciendo viral, o seguramente les haya llegado por algún mensaje reenviado de algún amigo, una petición de recogida de firmas. El mensaje reza lo siguiente: defendamos la democracia y el Estado de Derecho, la separación de poderes en España de cara al debate del miércoles 22 de noviembre en el Parlamento Europeo. Adhiérete a este comunicado ciudadano a los eurodiputados clicando en este enlace que les lleva directamente a esta página. La democracia española está en riesgo, un gran peligro para el proyecto europeo. La Unión Europea debe actuar antes de que sea demasiado tarde. Esta misma mañana, lo están viendo en sus pantallas, en este pantallazo, llevaba un 80% del objetivo para conseguir llegar a esas 10.000 firmas. Además, hace apenas unos minutos acabamos de conocer cómo la mesa del Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la proposición de ley de la amnistía. Será a través del trámite de urgencia para que sea aprobado en el mes de diciembre. Después, el Partido Popular intentará, o eso se plantea en estos momentos, retrasarla en el Senado durante otros 2 meses. Todo esto llega después de que ayer el letrado mayor de la Cámara Baja, Fernando Galindo, emitiera este informe que van a ver en sus pantallas, donde se dice que no ve palmaria la contradicción con la Constitución en torno a esta ley de amnistía. Dice: no parecen existir en la Constitución ni en la jurisprudencia constitucional parámetros o elementos suficientes para determinar si se produce una contradicción evidente y palmaria con la Constitución. Este informe lo firma el letrado mayor de la Cámara Baja, quien fue en su momento alto cargo del Partido Socialista. Carlos. Bueno, esto es de una gravedad extraordinaria, ¿no? Tenemos que en estas pasarelas o en estas puertas giratorias que van llevando hacia los altos cargos del gobierno a personas que ya estaban vinculadas con el PSOE, o incluso a los supuestos mecanismos de control y de asistencia parlamentaria, como un letrado de las Cortes, un antiguo alto cargo del Ministerio de Política Territorial, no ha tenido ningún problema en decir que no había contradicción con el texto constitucional en una ley de amnistía que todos los actores en juego, judiciales, todos los actores, incluso políticos, incluso los actores políticos de la izquierda tiempo atrás, no dudaron en calificar de inconstitucional, de ilegal y de que no cabía en el ordenamiento constitucional. Ante esta tropelía, una más, pero desgraciadamente no vemos el final del camino y seguirán llegando más tropelías. Lo único que cabe es realizar una oposición frontal, utilizar todos los mecanismos y resortes a nuestra disposición, y en este caso Vox ha presentado una querella contra el secretario general del Congreso, es decir, contra los letrados del Congreso que han avalado esta ley de amnistía, también contra los miembros de la mesa del Congreso que tramiten la amnistía y que la avalen, y en último término la esperanza está en el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, y Vox está pidiendo al Partido Popular que, en un compromiso con la nación, que es la que está siendo amenazada y está viendo gravemente herida, no dude y no tramite la ley de amnistía. No sé en qué radio, una de las que escucho, y sobre las 9 menos algo, han entrevistado a un letrado del Congreso que se ha atrevido a salir. Y entonces ha hecho una explicación bastante interesante. Bueno, primero, que lo que ha dicho, una cosa que yo creo que es bueno que la gente sepa, que ese tipo de informes, no, estoy en el momento anterior, no que la mesa haya, sino cuando ha llegado a la mesa. Que el tipo de informes de los letrados no se votan, no es como el Consejo de Fiscales ni nada de nada. Los ejecuta el jefe o los encarga el jefe de letrados, el letrado mayor lo firma, lo manda y cartera. O sea, ahí no hay ninguna colegiación ni nada de lo que está de moda ahora, sino que es un señor. Por eso era muy importante cambiar al jefe, no solamente para que dirigiera al rebaño, sino simplemente porque para eso no había rebaño. Segunda cosa que ha sido muy interesante: ha dicho que había una corriente en el constitucionalismo o en la actualidad en el derecho, que era hablar de palmario.
Y entonces ha dicho que ha intentado explicar, porque si os acordáis lo que ha dicho el letrado, el informe, es que no hay contradicción palmaria. Y entonces este hombre explicaba que así como en derecho administrativo lo palmario es importante porque puede ser que sí pero no, no pero sí, en lo constitucional no hay nos ni pero sí, ni sí pero nos. O es no, o no es constitucional, o sí es constitucional. Con lo cual la filosofía diríamos, detrás de las escuelas de derecho que hablan de la palmariedad de eso no es aplicable en ese tema y que la trampa está ahí. Pero simplemente os indico esto porque es evidente que hasta este letrado sabe cómo va a acabar eso, que es no solamente que sí, sino que sí, aplaudiendo con las orejas, lo votará el Congreso. En el Senado ya veremos qué ocurre, pero vamos, esta ley yo creo que no tiene ningún futuro, pero tiene mucho presente. Ahora, Fernando Galindo se une, que es el letrado que casualmente hace unas semanas ha entrado al Congreso. No es que haya sido ya hubiera tenido una relación con el gobierno anterior, ¿no? O con el gobierno actual, sino que su mujer es directora general del Ministerio de Relaciones con las Cortes, es decir, de Bolaños, ¿no? Y lo que es curioso es cómo se pone de perfil, porque además lo que hace es decir, bueno, me pongo de perfil y que decida el Tribunal Constitucional. Estupendo, ya estamos en nuestro terreno. Pero que se une, tú fíjate, a Álvaro García en la Fiscalía, a Tezanos en el CIS o a Conde Pumpido. Es decir, se une a ese grupo de gente embarrada innecesariamente, pero que acaban siendo siempre los que abren la puerta a la... Claro, ahora mismo solo queda, en España solo queda una instancia y además que va a durar exactamente lo mismo que ha durado el jamón, que no nos han puesto en esta zona de la mesa, que se han quedado allí. Lo mismo que ha durado este jamón, que es nada, que es el Consejo General del Poder Judicial. Y probablemente el gran trabajo que tenga Bolaños sea doble. Sea conseguir que la amnistía se apruebe, que lo tiene, yo creo que no tiene que hacer ya casi nada, ya está hecho, y dos, darle el vuelco al Consejo General del Poder Judicial, no per se, que per se es importante, pero no tanto, sino porque el número de nombramientos que están vacantes, tanto en el Supremo como en la cúpula territorial de la justicia, es tan interesante que con conseguir volcar esos nombramientos y ponerlos todos, por poner un ejemplo que no se dará, pero que podía pensarse, o bien mal pensado, de jueces para la democracia, cambias la justicia en España. O sea, con esta pequeña chorrada. Bueno, te saca de nuevo el cuarto turno. Bueno, claro. Necesitas el cuarto turno y venga, jueces para No, que hay maneras de hacerlo. Entonces, eso lo van a conseguir, porque lo que no entiendo es cómo no se ha conseguido hasta ahora. De hecho, el PP estuvo 2 momentos muy a punto de caer en la trampa. Cuando cayó en la trampa del Tribunal de Cuentas y en el Constitucional, estuvo a pelito. Y yo siempre dije la vez pasada, y no quiero ser profeta, que era lo único que le pedí al PP en la legislatura anterior es que no picaran eso. Pero en el tiempo llegaron que no hará falta ni que pique, porque como los otros hagan una ley que ahora la pueden hacer diciendo lo que quieras, o que se nombran el doble, o que... Bueno, da igual lo que diga la Constitución, si el espíritu de la Constitución es como una palomita. Es como una palomita secuestrada, o sea, da absolutamente igual. Ese es el gran problema. El día que pase eso, yo recomiendo a todo el mundo que pueda que se aspire de este país. En fin, 1:15, en unos minutos les ampliaremos esta noticia, pero el Tribunal Supremo aprecia desviación de poder en el nombramiento de Dolores Delgado, que la habéis mencionado hace apenas unos minutos, como fiscal togada, fiscal de sala de lo militar. Estaba aquí intentando leer esa sentencia en respuesta al recurso. En unos minutos se la mostramos, pero antes, compañeros, si podemos irnos a una pausa de publicidad y ahora seguimos hablando de estas y otras cuestiones, porque todavía tenemos pendientes contarles cómo la prensa internacional se ha hecho eco de todo lo que le está costando a Pedro Sánchez poder seguir al frente del Palacio de la Moncloa. Les mostraremos qué es lo que dice cada periódico, pero será en unos minutos. It's the little things that mean an awful lot.
Pardo Stone Design es una empresa líder en manipulación de la piedra natural y cuenta con los sistemas operativos más avanzados del mercado y el conocimiento puramente artesanal. Aportan conceptos innovadores en el mundo de la decoración con piedra natural, realizando composiciones decorativas y proyectos de arquitectura e interiorismo. Pardo Stone Design. Descubra la artesanía en piedra y haga sus sueños realidad. Y si eres socio del Club de Amigos, tendrás un 5% de descuento. ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. En Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa, que es la vía penal. Se nos ha admitido una querella en la Audiencia Nacional por la ampliación de capital de 2012. Todos los afectados que tengan dinero invertido y deseen seguir luchando por la recuperación de su inversión deben llamarnos y les informaremos cumplidamente. Llámenos al teléfono gratuito 983 3020 y le ayudaremos. O entre en nuestra página web www.duranyduranAbogados.com, que aún hay mucho partido por jugar. Estimado lector, nos complace informarle de que nace el Club del Libro de Biblioteca Homo Legens, un espacio único en el que cada mes podrá escoger los 2 libros que usted desee de nuestro amplio catálogo. Para formar parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Legens, ponemos a su alcance 2 tipos de suscripción. Por un exclusivo precio, llévese 24 libros al año, valorados en 500 euros, sin gastos de envío y muchas más ventajas. Puede darse de alta en homolegens.com o puede llamarnos al teléfono 910059942, escribirnos a clubdellibro@homolegens.com o enviarnos un WhatsApp al 608 02 8273. ¿A qué espera para ser parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Legens? Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no? El jamón sí, el de siempre, sí. José, ¿me lo envuelves? Hombre, Emilio Gutiérrez estaba. Venga, no me vaciles, el chaval. ¿Se refiere a mí? ¿Qué haces aquí? Por si cortabas el jamón. Perdonad, ¿me puedo hacer una foto? Sí, claro. Sí. Perfecta. Para mí que no se ha cortado. Como unas lascas de legado ibérico. Esta es una Hanfluencer. El legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. Desde 1958, la marisquería Rafa en Madrid se ha caracterizado por la primera calidad de sus productos, entre los que puede encontrar guisos, carnes de primera calidad, pescados y los mejores mariscos de nuestras costas. Todo elaborado a base de recetas tradicionales. Podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra, en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados. Le esperamos en Rafa, calle Narváez 68. No se pierda los sabores de la buena cocina. José, ¿me lo envuelves? Hombre, Emilio Gutiérrez estaba. Venga, no me vaciles, chaval. ¿Se refiere a mí? ¿Qué haces aquí? Por si cortabas el jamón. El legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. Ya estamos de vuelta en Dando Caña. Hacemos un breve paréntesis en la actualidad informativa del día. Saludamos a nuestra mesa a Manuel Velázquez, que es director comercial de Gestiona tu Subvención. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué es Gestiona tu Subvención? Pues Gestiona tu Subvención somos un estudio de arquitectura especializados en la gestión y tramitación de subvenciones para la rehabilitación de edificios y su mejora en la eficiencia energética. Debido un poco a la desconfianza que hay entre las comunidades de propietarios para la concesión de este tipo de ayudas, hemos desarrollado un sistema de trabajo a éxito. Nosotros no cobramos absolutamente nada hasta que les concedan la ayuda. En el caso de que no la concedan, no cobramos nada. ¿En qué consiste? Explícanos un poco más detalladamente ese sistema SATE. El sistema SATE son las siglas de Sistema de Aislamiento Térmico Exterior, que consiste en la colocación en fachadas y cubierta de unos paneles, generalmente de poliestireno expandido, que mejoran la eficiencia energética del edificio y la reducción en el consumo tanto de calefacción como refrigeración. Gestiona tu Subvención, tramitamos todas las ayudas posibles para que el edificio tenga una fachada completamente nueva a un coste bastante pequeño.
Habrá mucha gente que nos esté viendo desde sus casas que se esté preguntando ahora mismo, ¿pero qué tipo de ayudas hay? ¿Qué tipo de ayudas puedo yo solicitar? Pues suele haber diferentes tipos de ayudas. Suelen ser estatales, a través de las comunidades y de los ayuntamientos. Normalmente son compatibles entre sí, que podemos llegar a cubrir hasta el 100% de la obra. Entonces, si están interesados, se pueden poner en contacto con nosotros al teléfono que aparece en pantalla. Daremos un trato personalizado y cómo conseguirla sin coste inicial. También esa página web que estamos viendo en pantallas, ¿verdad? Sí, la que aparece en pantalla, el número de teléfono. Pues Manuel, muchísimas gracias A por vosotros. estar aquí con nosotros, un placer. En fin, cambiamos de asunto. Queremos mostrarles cómo España es un país peor para nacer y ser mujer desde que Pedro Sánchez ocupa el Palacio de la Moncloa. Ya saben que el Ministerio de Igualdad cambia de nombre, a pesar de que veremos que el camino o los éxitos cosechados no se diferenciarán mucho de los que ha recabado Irene Montero, que ha batido todos los récords, aunque para mal. El gobierno se define como el más feminista de la historia. Sin embargo, desde que Sánchez llegó a la Moncloa, la situación de las mujeres ha empeorado, según el índice de Mujeres, Paz y Seguridad que elaboran conjuntamente la Universidad de Georgetown y ONU Mujeres. Rajoy dejó a España en el puesto 5 y tras un lustro de gobierno de Sánchez nos encontramos en el puesto 27. Hemos retrocedido 22 puestos. El apartado en el que más hemos empeorado es el de percepción de seguridad de la comunidad. Repasemos los factores que han mermado el bienestar de las mujeres en nuestro país. La principal razón es la ley del solo sí es sí, que ha propiciado la reducción de condena a 1.084 violadores y la puesta en libertad de otros 121. El Ministerio de Interior reconoce en un informe que la reincidencia de los depredadores sexuales oscila entre el 11 y el 17%. Los agresores sexuales han sido puestos en libertad por el propio gobierno feminista. Otra razón es la importación de inmigrantes procedentes de culturas en las que no se respeta a la mujer. Desde que Sánchez es presidente han entrado casi 250.000 inmigrantes ilegales en España, la mayoría procedentes de Marruecos, que ocupa el puesto 114 en el ranking de países para ser mujer, Argelia, que ocupa el 118, y Mauritania el 151. Marruecos lidera también en el número de inmigrantes legales, con 776.000, y el de nacionalizaciones, con 55.000 en el último año. Los datos acompañan esta correlación. Según el Ministerio de Igualdad, el 49% de los asesinos de mujeres este año es de origen extranjero. Según el INE, las agresiones sexuales fueron cometidas por extranjeros en un 45,6% de los casos en 2022. Es importante señalar que la población extranjera representa el 13,10% del total. En la era Sánchez, los delitos contra la libertad sexual han crecido un 13% y las agresiones un 34%. A su vez, la Ley Orgánica contra la Violencia de Género no reduce los asesinatos de mujeres, que se mantienen en una media de 60 al año. El último factor es la Ley Trans, que da acceso a hombres que se autoperciben como mujeres a espacios reservados para ellas, dejándolas en una situación de inseguridad. Todo esto constata el fracaso del Ministerio de Igualdad con sus 573 millones de presupuesto. A pesar de todo, la ministra Irene Montero señala el negacionismo de Vox como responsable del incremento de la violencia. La realidad es que la situación de la mujer empeora con el gobierno más feminista de la historia. Irene Montero, que al quedarse sin silla está cargando directamente contra Pedro Sánchez. En fin, les decía antes los titulares que hemos visto en otros medios de comunicación y en periódicos internacionales. Van a ver en sus pantallas breves citas cogidas de estos medios. La primera de ellas: un nuevo dictador de extrema izquierda llega a Europa. The Guardian: un coste demasiado alto para el sistema democrático del país. Le Monde: buscar la permanencia en el poder sin una mayoría clara siempre tiene un coste político. Financial Times: amenaza el imperio de la ley. Al mismo tiempo, hay muchos dirigentes políticos que están intentando apelar en Europa, intentar hacer una llamada de atención, para que se analice más a fondo lo que está sucediendo en nuestro país. De hecho, Ciudadanos ha enviado una carta a los eurodiputados socialistas en las que se dice que su partido, el PSOE, como actor político relevante, siempre ha estado del lado del gobierno de la ley. Esto ha sido cierto en otros lugares en los que el gobierno de la ley ha estado en peligro, como en Hungría y en Polonia. Los ciudadanos españoles no entenderían que en esta ocasión miréis para otro lado. Apela directamente Ciudadanos a los eurodiputados socialistas, ya que hemos visto en muchos días, Francas, como tú también has denunciado, como la Unión Europea debería hilar tan fino como ha hecho con Hungría y Polonia. Sí, bueno, contando que a mí me gustaría saber que me expliquen algún día qué ha pasado en Hungría y Polonia, porque la única vez que he preguntado a polacos, lo que me explicaron, entonces ya no entendí nada.
y me explicaron una cosa parecida a lo siguiente, por ser muy sutil. Claro, Polonia viene de un régimen comunista. Cuando cae el muro se empieza a hablar, empieza a haber elecciones democráticas, partidos, etcétera, etcétera. Pero el Tribunal Supremo de allí o el Constitucional de allí son tribunales que siguen con los miembros que tenían antes, que siguen ahí. Con lo cual te encuentras con un tribunal que es del régimen anterior con el régimen nuevo, y eso es un obstáculo. Eso es lo que me decían a mí. ¿Cómo quitarse ese obstáculo? Pues legislando, mover el obstáculo. Eso es lo que me contaron a mí. No sé si es eso. Pero está claro que la Unión Europea en España ha dejado pasar cosas que, hombre, al Estado de Derecho lo dejan muy tocado. Con lo cual, si esa piel fina que pretendía tener la Unión Europea la tiene con todos, podemos dormir tranquilos porque la amnistía durará media hora y Sánchez un día y medio. Pero como duran más, pues igual es que la piel fina no es tan fina de la Unión Europea y depende. Lo que no se entiende, y eso sí, lo digo tajante, es ¿cuál es ahora mismo el grupo mayoritario en Europa? El grupo político mayoritario en Europa, el PP. ¿Cómo puede ser que el PP de España, tan preocupado, no sea capaz de transmitir al Grupo Popular en Europa que tiene que hacer algo, no mañana, sino ya? Y puede hacer lo que le dé la gana. De hecho, yo vi en este plató a José Manuel García Margallo totalmente indignado con lo que ocurría en Polonia y defendiendo el expediente sancionador que la Unión Europea abría a Polonia por controlar la justicia. Y yo le pregunté que si, bueno, que si defendía que a España le hicieran lo mismo, a pesar de que todavía ni había ocurrido esto. Era cuando toda esta época del Tribunal Constitucional, etcétera. Y hubo un silencio bastante incómodo. Yo no sé si el Partido Popular va a pedir ese expediente sancionador o va a pedir sanciones también a España por exactamente lo mismo que está ocurriendo en Polonia, en otras circunstancias, pero al final es controlar la justicia, ¿no? Una ley de amnistía. Sin cambio de régimen. Eso controla la justicia sin cambio de régimen, sino simplemente de orientación política, que es muy distinto. Es decir, yo quiero controlar la oposición, no quiero cambiar el régimen anterior que ya me he cargado porque era una dictadura, o en aquel caso una dictadura comunista. No tiene mucho que ver. Este viernes está José Manuel García Margallo aquí en esta mesa, así que se lo preguntaremos. Carlos. Bueno, a mí me preocupa, y lo hemos visto estas semanas con las manifestaciones, con declaraciones de diferentes representantes públicos, lo que creo que es un poco una fe un poco excesiva y un poco ciega en lo que la Unión Europea puede hacer o realmente va a hacer, ¿no? Casi forma parte, o sea, puede hacerlo, pero que realmente lo vaya a hacer, ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Yo creo que forma parte de bueno, un elemento que está incorporado a lo que yo creo que es la cultura política de la derecha española, que es, pues, por una parte, esa reverencia a las instituciones y esa creencia en que el Estado de Derecho se va a autorregular por sí solo, y ahora hemos visto que el Estado de Derecho tal vez no era tan firme o tan sólido como pensamos, y la otra pata es esa creencia en que la Unión Europea mágicamente, apelándola, llamando a los valores del europeísmo y diciendo que tenemos que estar a la altura de nuestros socios, automáticamente va a intervenir y va a garantizar que aquí hay unos estándares de calidad democrática que tienen que mantenerse. Yo creo que la Unión Europea, no solamente ahora, ya ha tenido ocasión de haber intervenido previamente, cuando el año pasado, en diciembre del año pasado, hubo un asalto absoluto al Tribunal Constitucional y la Unión Europea no dijo absolutamente nada. También hubo un momento para hacerlo cuando hubo maniobras para cambiar la ley orgánica del Poder Judicial y conseguir que se reformara solamente con mayoría parlamentaria, sin una mayoría cualificada. Ahí sí dijo, No, pero lo que me refiero es que... Ahí dijo que no. Sí, pero no ha habido ni sanciones, ni amenaza de sanciones, ni siquiera se ha equiparado nunca con Hungría o con Polonia. Pero consiguió que no se hiciera, Y luego ha habido también una cuestión más que creo que es relevante, que es de nuevo también la reforma de la malversación y la eliminación de la sedición, que fue también una cuestión para poder mantenerse en el poder y garantizar alianzas con socios, una cuestión no judicial, ¿no? Que si se hablaba de no judicializar la política, lo que estaba era politizando la justicia. Entonces yo creo que está bien esperar que la Unión Europea responda, pero no creer que lo va a hacer mágicamente, ¿no? Ya la semana pasada el comisario de Justicia, Reinders, dijo que no había expresado ninguna preocupación por la ley de amnistía. Veremos qué recorrido tienen las diferentes iniciativas políticas que distintos grupos han llevado a Europa, pero creo que es hacerse trampas al solitario pensar que la Unión Europea mágicamente va a solucionar la papeleta que tenemos ahora mismo delante de todos los españoles. Miguel. Vamos a ver, lo que no hay que olvidar es que estamos a 6 meses escasos de unas elecciones, con lo cual, o sea, un entramado como el de Bruselas, es decir, ahí quién se va a pringar si al final no va con esto, ¿no? En segundo lugar, hay una cuestión de fondo, ¿no? Es decir, Polonia, por ejemplo, tiene la etiqueta de retrógrada, ¿no? Pues que pelea con el aborto, pelea con la eutanasia.
España es moderna, porque lo acepta y va mucho más allá. Y entra propone. ¿no? Y España propone claro. Y dispone, la propia ministra, la MEMA, que va a ser ministra, uno de los temas, uno de los temas que lleva es aumentar los métodos de anticoncepción. Y de verdad que eso es una prioridad ahora en el año que estamos, ¿no? Entonces, quiero decir, como Polonia es carca, como Hungría es carca, como Europa del Este, que ha padecido el comunismo, son carcas y retrógrados, ya estoy predispuesto. España es moderna, España mola, entonces vamos a tener, porque en el fondo, pues hombre, son más aceptables, sin olvidar luego, España se mueve muy bien, tenemos un comisario importante que está en Europa y tenemos a una vicepresidenta del gobierno que es directora general con su plaza en Bruselas, que también se mueve, pero tiene que ver con eso. Es decir, España es progre, por llamarlo de alguna manera, y la Europa oriental es carca. Y sin embargo, las fuerzas europeas se están moviendo precisamente hacia el este, no hacia el oeste. O sea, las que han tenido más peso van a ser las que van a ser más peronas, y las que puede que lo rescaten van a ser toda la antigua zona comunista. Los que han sufrido la cosa, claro. Entonces lo que nos encontramos es que no hay principios universales que preservar, la separación de poderes, el principio de legalidad, sino que estos principios se preservan o no se preservan en función de la ideología y la finalidad política de quien lo está quebrantando. Realidad, pero yo diría que incluso más que eso, depende de quién lo propone. Lo que voy a decir ahora puede parecer ofensivo, y no es ofensivo. Las propuestas que haga Vox de cara al Parlamento Europeo no tienen el mismo peso, no por número de diputados, en absoluto, ni la misma fuerza que las que hace el PP. Porque el PP es un grupo tradicional que tiene el marchamo de derecha normalita, y a vosotros os han colocado el San Fermín de ultraderecha, no sé qué. Con lo cual, no es lo mismo, ¿eh? ¿Cuánto tardará eso en romperse? Se va a acabar rompiendo, pero hay que romperlo. Entonces, a mí me dicen, pero no sé si es verdad, que de un tiempo a esta parte el PP en Europa, en vez de hacer como hasta ahora, que era que cuando era un asunto español lo que no quería es que nadie entrara y ya lo negociaba aquí, ahora empieza a aceptar que pueda decir cosas malas de lo que está pasando en España. Es decir, estamos ante, diríamos, un cierto cambio. Pero claro, no es suficiente. Pero si, vuelvo a decirlo de antes, si el Grupo Parlamentario Europeo Popular se planteara que en España eso no avanza, porque te paraliza el Parlamento Europeo. Es que te puede hacer lo que quieras, porque además vosotros iríais detrás, porque no podéis liderar el tema, pero sí podéis apuntaros en el tema, porque en eso estáis absolutamente de acuerdo, si ellos se mojan. ¿Lo van a hacer? También hay otra luz verde en lo que decías tú, que también todo el mundo dice que en las nuevas elecciones europeas, si algún grupo bajará, va a ser el socialista, y si algún grupo subirá, va a ser el vuestro. No solamente por Italia, sino porque además de Italia, que ya gobierna, tiene diríamos, como saltos cuantitativos en muchos países. Eso también hará cambiar las fuerzas. Igual el PP entonces, bueno, puede ser que el PP entonces, viendo el tema, se apunte a eso, o al revés, que viendo el peligro empiece a atizar más. O sea que... Aquí se abre un escenario muy novedoso en la Unión Europea, y es que por primera vez se podría romper esta alianza tácita que ya dura muchos años, que ha habido siempre entre liberales, Partido Popular Europeo y Partido Socialista Europeo, y que el Partido Popular rompa con estos pactos y rompa con estos socios, y puesto que el Partido Popular Europeo presumiblemente subirá y el grupo de los conservadores y reformistas europeos también es muy probable que suba, además de forma significativa, que busquen que está ahí la alianza, que esté la alianza para frenar un montón de cuestiones. Esta es importante, pero cuestiones relativas a la educación, cuestiones relativas a la federalización de Europa, cuestiones relativas, desde luego, a la industria y al campo, y ahí está esa alianza posible para frenar una deriva de la Unión Europea. Que... Dependerá de los Esteban González Pons del PP si queda 1.000 o ninguno. El problema es que siempre se busca desincentivar la participación en las elecciones europeas porque saben lo importante que son. O sea, yo siempre digo que las elecciones europeas son las más importantes de toda Europa, las generales pues también en el ámbito nacional, pero al final donde se cambia todo es en Bruselas y en el Parlamento Europeo. Entonces, mientras no se rompan esas mayorías, que al final la mayoría de cosas, Partido Popular y Partido Socialista siempre votan a favor los dos grupos, pues difícilmente vamos a conseguir algo. Así que yo lo que siempre digo, animo a todo el mundo a votar de forma masiva
en las europeas, porque es donde se cambian realmente las cosas. Yo creo que va a haber una subida importante, como bien dices, de los grupos, bueno, a la derecha de los tradicionales. Por ejemplo, yo creo que la AfD va a tener una importante subida en estas elecciones. El Le Pen ya directamente va a ganar en Francia y bueno, pues esperemos que aquí Vox también consiga hacer lo propio, aunque tengamos ahí al Partido Popular poniendo la zancadilla, como siempre. Miguel, a ver, que nos están llegando muchos mensajes de espectadores que se están incorporando ahora, que están encendiendo la televisión y dicen, ¿pero qué hace este hombre con un ladrillo delante, encima de la mesa? Eso es porque han llegado tarde. No, esto es muy sencillo, es decir, yo creo que lo más atroz que pudo decir el presidente del gobierno en su investidura fue que había que levantar un muro frente a toda esa no sé cómo la definió, o sea, la derecha, ¿no? O darle salvoconducto. Y entonces, para evitar que nos hagan muro, yo creo que hay que empezar a levantar el muro nosotros para que no venga, ¿eh? Que este es el tema, con lo cual este es el primer ladrillo de la resistencia, ¿no? O sea, yo creo que ahora entramos todos... usado, es un ladrillo usado, ¿eh? Bueno, claro, es que tienen mucho más cuerpo. Esto es como las vigas viejas, ¿no? Que tienen ya mucha más experiencia, ¿no? No es un arma arrojadiza, sino que es precisamente de protección a lo que nos puede venir. Porque lo que es inaudito, primer presidente, yo creo en la historia de España, presidente democrático, en el que manifiesta sin ningún tapujo que él no va a gobernar para 11 millones de españoles. Todo lo contrario, que hay que meterlos, o bien meterlos en un muro, o bien hay que darles salvoconducto. Entonces, ante eso, ¿qué nos queda? No, ahorrémosle el trabajo. No, si ahora lo hacemos nosotros para protegernos de gente liberticidas, que es lo que estamos viendo ahora mismo, como es el caso de Pedro Sánchez. Yo estoy encantado de que no gobierna para mí, mientras no me cobre los impuestos, que perdone los impuestos a los 11 millones de... Claro. Sí, si no gobierna para mí, que tampoco me cobre los impuestos. Yo estoy encantado que no gobierne para mí, como si me quiera tirar una esta mañana, a propósito de lo que has dicho ahora, y a propósito de Milei, en una televisión, un tertuliano... Voy con Milei ahora, pero que no voy con Milei yo. Uno de los muy conocidos decía que la izquierda ha perdido el relato de la libertad y que esa palabra se la ha comido la derecha. Y entonces yo pensaba, este tío debe saber mucho periodismo, pero claro, la historia no debe ser su fuerte. Porque lo de Rusia, lo de China, lo de los países comunistas, lo de Vietnam, todo eso, la libertad, ¿dónde coño está? No era verdadero comunismo. Lo de Cuba, la libertad, ¿dónde está? Lo de Venezuela, porque eso que se dice que está tan dicho, pero que hay que decirlo. ¿Cuántos tíos van a Cuba cada mañana para que les reciba el régimen y les dé una vivienda? ¿O cuánta gente intenta entrar en Venezuela? ¿O cuánta gente iba para el muro de Berlín para entrar en Berlín Oriental o en el resto de países? Ceporro, entérate de lo que es la libertad, que el relato de la izquierda no ha tenido nunca. Lo que tenía es la falsa palabra, que es distinto. Un muro también es el que parece que están levantando los inversores latinoamericanos, que parece ser que están intentando sacar cuanto antes sus fortunas de España. Estamos hablando de mexicanos, venezolanos y peruanos. Según han contado diferentes, desde el ámbito financiero de Objective, esta fuga de capitales se está produciendo ya en masa ante lo que puede suceder en el plano económico en los próximos meses. Estaríamos hablando de que bancos privados y de inversión, además de consultoras y despachos de abogados, estarían ya recibiendo muchas consultas y también peticiones de operaciones ante esa incertidumbre. En fin, vámonos ahora a Argentina, porque Javier Milei ha concedido su primera entrevista después de haber sido elegido como presidente el domingo en las urnas. Me acaba de confirmar que Mariano Cunio Libarona va a ser su ministro de Justicia. Exactamente, yo sé que usted es un periodista muy inteligente y sabía de leer lo que le estaba diciendo. Sí, claro que sí. ¿Luis Toto Caputo puede ser? Es una persona que trabaja excelentemente bien y tengo un gran respeto profesional y humano. ¿Lo tendría en su equipo? Absolutamente. ¿Laspina lo tendría en su equipo? Es alguien con el quien podría hablar. ¿Afi? Eso lo está cerrando Pose y sí, ya tiene la posición tomada. ¿Cómo valoráis esa victoria de Milei en Argentina, que parece que por lo menos sí que es cierto que va a implantarse frente al socialismo y va a ver un modelo en el que pueda reflotar la economía del país?
Bueno, yo estoy todavía en una nube, o sea, yo todavía no me creo que alguien como Javier Milei haya conseguido llegar ahí. O sea, yo cuando le veía hace años en YouTube, cuando compartía mis vídeos incluso, yo no pensaba que íbamos a tener, yo creo que el primer gobierno libertario prácticamente del mundo occidental o del mundo. O sea, bueno, a ver, es verdad que va a tener que meter a parte de los integrantes de Juntos por el Cambio en el gobierno. Eso va a hacer que no pueda llevar a cabo determinadas medidas. Espero que las importantes, como acabar con el Banco Central, las lleve a cabo. Pero la verdad es que es una esperanza el ver a Javier Milei. También es un poco derrotista en España el pensar que tenemos que llegar al punto en el que llegó Argentina para que al final cambien las cosas, porque todavía no hemos llegado al punto de Argentina. Creo que queda todavía un poco para llegar al fondo, y justo y solo en ese momento es cuando Argentina ha decidido dar el cambio. Creo que tenemos que hundirnos todavía un poquito más en el fango para que llegue ese momento, pero yo creo que ante Argentina se abre un camino, bueno, un experimento, porque al final es un experimento lo que vamos a ver en Argentina. Nunca hemos visto algo así en ningún país, y bueno, y espero que tenga un efecto contagio para los demás, y el que Javier Milei haya apoyado a Santiago Abascal y Santiago Abascal a Javier Milei, pues también puede ayudar incluso en la próxima Hubo apuntes campaña. de eso en Chile, con el tema de Friedman y compañía, con la economía liberal, pero intentos. No, pero hombre, no hay nada que se le parezca a Javier Milei. No es lo mismo, pero parece que sería lo más parecido, o actuaciones de Margaret Thatcher en Inglaterra, en el Reino Unido, en la pérfida del Bion. Sí, pero la prueba de que el camino es ese es que al final, porque a Milei se le criticaba mucho por sus excentricidades, sí, claro, por su agresividad verbal y dialéctica, incluso muchas veces por sus gestos físicos a la hora de hablar con el contrario, por sus insultos, y eso decían que era como que iba a la contra y le iba a perjudicar en la campaña electoral, y se ha visto todo lo contrario. Se ha convertido en el presidente más votado de la historia de Argentina, como precisamente así, haciéndole frente a la izquierda de manera violenta y de manera agresiva, que es lo que hay que hacer, y precisamente es lo que hago yo también en mis vídeos y los que animo yo a hacer. Os parecéis mucho. Bueno, salvando unas distancias enormes. Unos kilómetros de nada. Unos kilómetros de nada, pero sí, yo la verdad es que me siento muy identificado en ese sentido con Javier Milei, porque creo que los dos confrontamos a la izquierda de la misma forma, y creo que es la... A leches, a hostias, a leches intelectuales. Y a descalificaciones, que también lo que hay que hacer, porque si la izquierda son una pandilla de piojosos y cerdos mugrosos, hay que decirlo claramente, y yo lo digo todo. Que hacía rato que no decías nada, ¿eh? Hay que pincharte un poco, porque hoy no... Porque estoy malo. Hoy no pareces tú, por eso. Porque estoy malo. Hoy te vemos un poco ya. así amarrascado, ¿eh? Lo sé. Miguel. Son los virus, lo siento. O sea, yo creo que Milei no va a poder hacerlo bien, lo cual no quiere decir que haga muchas cosas. Porque lo más parecido a Milei, salvando las particularidades de Argentina, que son exagerados, pero porque son exagerados. O sea, unos tíos que tienen la iglesia maradoniana, pues ¿qué vas a esperar? ¿No? Son así. Y quitando eso, hay que analizar el fondo. Lo más parecido es lo que pasó con Fox, cuando después de 70, 80 años de PRI, Fox acaba con ellos, sí, en México, y Fox hizo enormes cambios. Pero la expectación, las expectativas que se generan son tan brutales que es imposible atenderlas. Le pasó también a Pastrana de alguna manera en Colombia con la guerrilla, ¿no? Es decir, con lo cual Milei va a hacer muchísimas cosas, pero la situación es tan desesperada de Argentina. Y cuidado, Milei no tiene una varita mágica. Los próximos 6 meses, próximo año, va a ser durísimo, porque muchas de esas medidas empiezan a entrar es como cuando te operan. Milei ha sido sincero en ese sentido y ha dicho, dadme 10 años para empezar a cambiar Argentina. O sea, él no tiene ninguna varita para que mañana pasado empiece a cambiar. Dadme 10 años y también ha avisado, y empezará a cambiar Argentina. Dadme 20 y empezará a convertirse en Estados Unidos. Milei, que tiene que controlar mucho las entrevistas, es decir, porque fíjate que ya le preguntaban por candidatos y ya decía sí, no, cuidado, ahora a lo mejor no es momento de entrevistas, que lo tengas todo claro, y es un momento de trabajar lo más sólido posible, sabiendo que ahora no tienes que estar mirando las encuestas, porque las encuestas, si entras es que la encuesta me baja 3 puntos, me sube 2 puntos, estás muerto. Yo creo que Milei va a hacer un gran cambio, es decir, es curioso que estemos hablando en Argentina de privatizar, lo cual fue un éxito en España, por ejemplo.
¿no? Es decir, va a haber cosas que van a cambiar. Ahora, ¿va a poder responder a todo Argentina? No. Últimos menos de 15 minutos de programa, toca ya hablar de lo que sucedió ayer en Ferraz, en esa 18ª noche de protestas frente a la sede del Partido Socialista contra Pedro Sánchez, la ley de amnistía y todas esas excesiones que se han producido al separatismo. Más de 1000 personas se concentraban allí, pero sin embargo ayer por primera vez no se produjo el corte al que nos tenían acostumbrados desde que el pasado 6 de noviembre se iniciaran estas concentraciones espontáneas. Sin embargo, sí que es cierto que mucha gente se acumuló allí, los agentes hicieron un cordón policial y todas las personas, toda la multitud de ciudadanos que se encontraban allí, pues se pusieron en la calzada. Sin embargo, hubo un momento en el que de forma arbitraria y totalmente selectiva se detiene a un periodista, Vito Quiles, que esta misma noche, ha estado toda la noche en el calabozo y esa misma mañana, según ha salido, ha compartido este vídeo a través de las redes sociales. Buenos días a todos. He sido víctima de una detención policial ilegal y responsabilizo al Ministerio del Interior. Ayer únicamente estuve en Ferraz apoyando una concentración totalmente pacífica, de forma tranquila, cívica. En ningún momento me salté ningún cordón policial ni incumplí la ley y se produjo mi detención de una forma selectiva y totalmente injustificable por parte de la Policía Nacional. Este es el papel que me dieron nada más llegar a la Brigada de Información de Moratalaz. Es el número de mi celda, el 48. Es donde he tenido que dormir toda la noche simplemente por manifestarme en defensa de la unidad nacional sin quebrantar ni una sola ley, a diferencia de todos los socios del Gobierno de España que son amnistiados. Una noche en el calabozo por manifestarme junto a miles de españoles en defensa de la unidad nacional. Y yo me pregunto qué sistema de país es el nuestro, porque decidme vosotros cómo se llama ese sistema por el cual una persona se manifiesta de forma pacífica en la calle, es identificada por la policía, es agredida y golpeada por la policía, es engrilletada por la policía y es enviada a una comisaría a dormir toda la noche en el calabozo por la policía y puesta a disposición judicial. Decidme qué sistema es ese, simplemente por manifestarse contra el gobierno. ¿Una democracia? Yo creo que no. Ya sabéis lo que es, ¿no? Pues eso. En fin, mientras estaba anoche en la celda, en un habitáculo de 6 metros cuadrados, sin luz, se me pasaban muchas cosas por la cabeza y una de ellas era que qué país se nos está quedando. Que estamos en una dictadura, señores. Dejaos de tonterías ya, despertad, cojones. Nos han colado una puñetera dictadura. El momento en el que no te puedes manifestar libremente en la calle es una dictadura. El momento en el que por criticar al régimen te gasean, estás en una dictadura. En el momento en el que no puedes pasar un paso de cebra porque está cortado, porque quieren evitar que te manifiestes, estás en una dictadura. En el momento en el que te alejan a 500 metros de una sede de un partido político porque no puedes ni acercarte a la esquina, estás en una dictadura. En el momento en el que te detienen simplemente por alzar la voz y que te identifican y que te toman los datos, estás en una puñetera dictadura. Cuando detienen a un periodista y salen las ratas del Estado, los sicarios, a justificar la detención, descalificando al periodista para alinearse con el gobierno, estás en una puta dictadura. Y por eso acabo diciendo que los únicos que podéis hacer algo, que los únicos que podemos hacer algo, somos nosotros, sois vosotros, todos juntos, a las 8 de la tarde, hoy otra vez a Ferraz, movilización constante, permanente, que no nos callen, que no nos amedrenten, tenemos que seguir saliendo, señores, todos los días, hoy todo Madrid, toda España tiene que estar en la calle de Ferraz. Así que no os achantéis ni con multas, ni con sanciones, ni con detenciones. Hoy todos a protestar contra la dictadura. Nos vemos. Javier Negre, director de EDATV, muy buenas tardes. Pues buenas tardes, gracias por el apoyo que nos habéis dado desde esta casa. El primero en llamar Julio Ariza y otros partidos como Vox y el Partido Popular también se han solidarizado, ¿no?, con Vito Quiles, que es un periodista valiente, incómodo, que lo han puesto en el punto de mira, como la semana pasada nos pusieron a nosotros, ¿no?, a mi persona, como estamos haciendo en esta casa, grabar las detenciones ilegales y las cargas desproporcionadas. Pues por eso Marlaska nos denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Días después, en el canal 24 Horas se nos señala como un medio de desinformación y se ataca personalmente a Vito Quiles. El gremio periodista también le señala. Monedero pide la detención de mi persona, de Vito Quiles, de gente como Desocupa, creo que también mencionaba a Isaac, también por ahí, Monedero, creo que sí. Pero bueno, que está claro que Vito tiene razón
porque nos hemos convertido en 4 moscas cajoneras, quedamos 4 medios, esta casa, nosotros, youtubers como Isaac y 5 o 6 comunicadores más que han desafiado un sistema político y mediático de periodistas comparsa que se dedican a aplaudir al presidente del gobierno en la sesión del Congreso de los Diputados, donde constituyó la investidura, y el ujier de la tribuna del Congreso tuvo que parar los aplausos de los periodistas que se hicieron luego la foto con Sánchez. ¿Qué ocurre? Cuando desafiamos desde el grupo EDA, desde Informa Radio, desde edatv.news, todas estas imposiciones de la dictadura progre mediática, pues pasa lo que pasa. Hemos estado denunciando los días previos las cargas policiales, cómo se estaban excediendo con ancianos, con gente joven, gaseándolos, cuando había realmente 4 chalaos, que eran los que estaban causando disturbios, el 99,9% eran además gente normal, y han cogido a Vito, que le tenían muchas ganas, se han excedido y le han hecho una detención selectiva, porque había allí cientos de personas que iban también con un megáfono y haciendo lo mismo que él. Ha pasado una noche complicada, hemos estado hablando con él, es un chaval joven, no es fácil llevar estos golpes, ahora tiene muchísimo cariño de la gente, cada vez que sales por él por la calle, nos pasa también a vosotros, a Julio, que eso es nuestro motor, esa es la gasolina, pero la realidad es que hay un sistema de estigmatización, de mobbing continuo por parte del gremio, por parte del sistema, que utiliza todos los resortes del Estado, denuncias judiciales, la policía, para amedrentar y para decirle sobre todo al que está al lado tuya: ojo, si vas por el camino de Vito, de Javier Negre, de Julio Ariza, el Estado va a ir contra ti. ¿Y qué hay que hacer? Lo que está diciendo Vito. Hoy nos tenemos que ver todos en Ferraz, rebelarnos, porque no hay derecho que a un chaval que estaba allí manifestando pacíficamente, porque además no estaba ni cubriendo nada para nosotros, porque libraba, pues se lo lleven así detenido. Primeramente le dicen que lo van a sancionar, porque ahora es la táctica de Marlaska decir... Pero Javier, ¿cuál es el argumento que se le da cuando se le detiene? Porque estamos viendo en esas imágenes como sí que es cierto que hay un grupo de varios ciudadanos que tienen que caerse hacia el asfalto de la cantidad de gente que hay, porque ayer se decide de forma arbitraria no cortar la calzada, y de repente al único que se llevan de todos es a Vito. ¿Los agentes qué es lo que le dice? Porque le han detenido por desobediencia y atentado contra la autoridad. Básicamente ahí se forma un tumulto. Los agentes habían llegado horas antes a Ferraz diciéndole a los manifestantes que no estaba convocada oficialmente a la manifestación y por lo tanto les iban a sancionar por desórdenes, ¿no? Entonces ahí se produce un tumulto, alguien empuja a Vito, se cae dentro de una... O sea, le da sin querer a un agente, pero nada, de forma pacífica, se lo llevan, se lo cogen. No es un empujón, como dice el diario de Ignacio Escobar. No es un empujón, alguien empuja a Vito y se abalanza sin querer sobre los policías. ¿Qué hacen estos policías? Sabiendo quién era perfectamente, le cogen, le apartan, le identifican y le proponen sancionar. Y le dice Vito: oye, esto es injusto. Y ahí es cuando dice: ah, sí, es injusto, te teníamos ganas, ahora te vienes detenido. Y se lo llevan a la brigada de información, como si fuese esto un régimen comunista. ¿Eso de te con la teníamos Stasi ganas es textual? Eso se lo dice un policía nacional según el testimonio de Vito. Yo no estaba allí. Y Vito tendrá muchas cosas, pero mentiroso no es. Es decir, alguien puede acusarle de ser un alborotador de la extrema derecha, que no es cierto, porque ser alborotador de la extrema derecha en este país es ser defensor del Estado de Derecho y de la monarquía parlamentaria, y ahora nos encontramos con que Vito lanza un testimonio que es real, le lleva un calabozo, y lo que están tratando de mandar un mensaje es el mismo mensaje que trataron de lanzar conmigo la semana pasada. Oye, te llevamos ante la Fiscalía General del Estado porque estás grabando cargas policiales y señalando a policías, como hacen otros medios, como tienen otros medios, La Sexta, contra la Policía Nacional, que cargó contra los CDR después de días aguantando de todo tipo de intimidaciones. Y, oye, o eres como Vito, o eres como Javier Negre, o sea, como seas como ellos, vas a tener problemas. A Isaac le buscan las cosquillas con campañas de desinformación, titulares le inundan Google de mierda, y al final ellos controlan mucho más el poder que nosotros, en el sentido de que tienen redes sociales, que tienen mucha pasta, muchos medios regados por su publicidad institucional, y nosotros, 4 medios, incluidas esta casa, al cual le agradezco este tiempo, hemos desafiado ese sistema, y quieren acobardarnos, y quieren acorralarnos, y quieren sobre todo que te levantes un día por la mañana, como cuando te cierran los canales de YouTube tantas veces, decir: oye, ¿me merece la pena esto? Porque detrás de la detención de Vito está la madre que no ha dormido, y que yo ayer estuve hasta las tantas hablando con ella, porque hubo horas que no teníamos información. Y insisto, lo que quiere el gobierno autoritario Pedro Sánchez es lanzar un mensaje al resto de la profesión: si vais como ellos, si seguís su ejemplo, vais a tener problemas. Y en este país, que es una sociedad desgraciadamente acobardada, aunque ahora con Ferraz pues estamos demostrando que hay algunos españoles que merecen mucho la pena en otras ciudades de España, pues nos encontramos con que te estigmatizan, que ahora Vito, por ejemplo, salvo medios como esta casa, o EDA-TV, o otro alguno puntual que quede, algún digital, no podría trabajar en ningún medio de comunicación.
le pasa a los periodistas en Cataluña constitucionalistas, tú lo sabes bien, es decir, te van llevando, te van convirtiendo a través de los titulares digitales en un paria social, en un tipo como un alborotador de la extrema derecha, y hay empresas que dejan de invitarte a sus preestrenos de cine o a sus eventos porque consideran que eres un tipo radical. Y Vito, esas imágenes detenido cuando tiene CDR que han maltratado a la Policía Nacional, cuando han quemado contenedores, y Vito, que no ha roto un plato en su vida, que te puede gustar más o menos su forma como las mías, pero es un periodista que hace las preguntas que hay que hacer, las ruedas de prensa, de forma educada y diplomática. Y la semana pasada los compañeros del gremio se levantaron todos porque hizo una pregunta sobre las mentiras del gobierno con todo el tema de la proposición de amnistía. Desgraciadamente tenemos una prensa corrompida, salvo casos puntuales, y lo que tenemos que hacer desde medios como EDA TV, Informa Radio, Toro TV y otros medios, canales de YouTube como el de Isaac, que son muy valiosos porque le haces daño a través de la sátira, le ridiculiza, y yo soy consciente de que Isaac, mi persona, Vito y otros comunicadores hacemos tanta pupa al gobierno que nos han convertido en enemigos número 1 del gobierno, y van a hacer todo lo posible, usando Hacienda, usando la justicia, que tienen prácticamente politizada, salvo algunos fiscales y jueces que son honrados, pero te están todo el día denunciando, y ahora encima nos han metido un enemigo que no pensábamos. Algunos policías nacionales que están atribuyéndose o extralimitándose en sus funciones y que están abusando de su autoridad para provocar situaciones como las de Vito, que no fue espontánea. Tenían claro a quién detenían, por qué, y ahora Vito lo que hay que estar muy cerca de él porque es joven y todo esto tiene una carga emocional que hay que estar cerca, sobre todo porque levantarte por la mañana todos los días, leer La Sexta, el diario.es, justificando tu detención, o Juventudes Socialistas pidiéndote que vas a ir a la cárcel, tenemos que estar muy cerquita de él y apoyar grupos como el Toro Televisión, como nosotros, y a comunicadores valientes como Diego Isaac, que están último medio minuto que se lo vaya a dar a Perdona. Isaac Parejo, ya que hoy está enfermo. Bueno, enfermo El siguiente eres tú, Isaac, yo de creo. socialismo. Isaac, Javier, muchísimas gracias por el apoyo. estar hoy aquí Nada, con lo que nosotros. Un necesitéis. abrazo a Vito y sabéis que contáis con el apoyo de esta casa. Gracias. Fenomenal. Y hasta aquí hemos llegado por hoy. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña. Nosotros nos despedimos, Eso pero que ya estoy saben malo, que para seguir informados tienen el canal de Telegram de Julio Ariza, el Toro, también nuestra página web www.eltorotv.com, y ya esta tarde la redacción abierta con Xavier Orcajo. Muchísimas gracias. Les veo mañana aquí puntuales, como siempre, a las 12 en Dando Caña. Que tengan un feliz día.